¿Alguna vez te has preguntado cómo era realmente la vida en la Edad Media? Y no me refiero a las guerras y conquistas medievales que vemos en las películas. Me refiero a la gente real, ese campesino que se levanta cada mañana a trabajar la tierra, a ese herrero sudando frente a su fragua, a esa familia intentando sobrevivir al invierno más crudo con lo justo. Hollywood y la cultura popular nos ha descrito la Edad Media o bien como un camino de lágrimas en el que la gente vivía en la más absoluta miseria rodeada de muerte, ignorancia y oscurantismo, o como todo lo contrario, una época llena de epopeyas caballerescas, princesas en apuros y gloriosas conquistas de castillos. Pero la verdad está en el medio. Fue un momento de gente común y corriente, con trabajos ordinarios, rutinas diarias, problemas cotidianos y, bueno, es cierto, también momentos difíciles e incluso apocalípticos donde se vio lo peor de la humanidad. Hoy vamos a hacer un viaje completo por todo lo que hemos descubierto. Cómo sobrevivían al invierno sin morir en el intento, o cómo eran sus trabajos reales, desde los más nobles hasta los más humildes, cómo era la vida dentro de un castillo más allá de la fantasía de Hollywood. Y sí, también visitaremos las mazmorras y los momentos más oscuros, porque al final también forman parte de la historia real. Esto es la Edad Media sin filtros románticos, la vida de verdad, la de millones de personas anónimas que tuvieron vidas felices y las de otras que lucharon cada día por sobrevivir, por comer y por sacar adelante a sus familias, igual que lo hacemos tú y yo cada día. Y es que terminamos este año habiendo hecho 6 documentales sobre la Edad Media. Y en estos no me he querido centrar en reyes o en guerras en concreto, sino sobre la vida de sus gentes, su estilo de vida y sobre esos aspectos que vemos en películas y novelas que pueden parecer mito o exageraciones y que realmente no lo eran. Quiero cerrar esta temporada compilando estos 6 capítulos y comentaros que el año que viene volveremos con mucha más Edad Media. Y también quería agradecer a mis mecenas de Patreon por su apoyo, sin el cual estos vídeos no podrían haberse hecho realidad. El año que viene quiero que mis mecenas empiecen a elegir un tema al mes del cual trataremos en el canal. Y si tú también quieres apoyarme en Patreon, tienes un link en la descripción y en el primer comentario de este vídeo. Y ahora sí que sí, acompáñame en este viaje porque vas a descubrir que la historia real de la Edad Media es mucho más interesante que cualquier fantasía. Capítulo 1. Sobreviviendo el invierno en la Edad Media. Las gentes de la Edad Media sabían que a lo largo de sus vidas sufrirían guerras, hambrunas, enfermedades y tendrían que trabajar durísimo para poder sobrevivir. Pero el enemigo con el que más veces se enfrentarían y al que cada año mirarían con miedo a los ojos era, sin duda, el invierno. Durante los meses de más frío, las personas tenían que sobrevivir temperaturas hostiles, nevadas, ventiscas y lluvias que arrasaban con sus cultivos y sus casas. Se enfrentaban a enfermedades, escasez de comida, aislamiento y noches largas en las que se preguntaban cuándo acabaría todo. Para vencer a este gélido enemigo, las gentes del medievo debían prepararse durante todo el año y aprovechar al máximo los pocos recursos de los que disponían. Planificar una inteligente estrategia, ahorro, resiliencia y duro trabajo eran las claves para tener una posibilidad de sobrevivir al duro invierno en la Edad Media. Por eso en este vídeo vamos a ver cuáles eran los peligros que rodeaban a esta temible estación y entenderemos cómo la vida de un campesino giraba en torno a la meticulosa preparación para el invierno. Hablaremos de todos los aspectos a tener en cuenta para planificar los más fríos y peligrosos meses del año y por supuesto veremos cómo vivían durante lo más crudo del invierno. Y ahora sí, poneos cómodos y preparaos para este viaje al invierno medieval. Muy buenas a todos, soy Escocés y en este vídeo vamos a hablar del invierno medieval. Antes de contaros cómo se preparaban y sobrevivían a este formidable enemigo, vamos a ver qué es lo que hacía tan temible al invierno. La Edad Media fue un periodo muy extenso en cuanto a tiempo y espacio. La temperatura llegó a fluctuar mucho en los 1000 años que abarcó este periodo y también varió dependiendo de la zona geográfica. De los siglos IX al XIV hubo en Europa continental una etapa a la que se denominó periodo cálido de la Edad Media, que trajo consigo inviernos más suaves y con menos nevadas. En la península ibérica, por ejemplo, las temperaturas de este periodo estaban de 1 a 2 grados centígrados por encima de las temperaturas actuales. Y aún así había en el país y especialmente en la meseta central un contraste muy marcado entre los meses de calor y los de invierno. Lo único que se mantenía constante era la falta de lluvias. Esa aridez complicaba la siembra durante todo el año y provocaba la escasez de comida durante el invierno. Una vez que terminó el periodo cálido en Europa vino la pequeña edad de hielo, que empezó en el siglo XIV y terminó en el siglo XIX.
Para muchas personas pobres este fue un periodo de muerte y desesperación. En Inglaterra entre 1315 y 1322 hubo una etapa de fuertes lluvias que llegaron a extenderse hasta 150 días cada año. Esto provocó inundaciones en los campos, cosechas interrumpidas y una terrible hambruna durante el invierno que causó la muerte de entre el 10 y el 15% de su población. Poco más de un siglo más tarde, en la década de 1430-1440, hubo inviernos inclementes. El hielo dañó los cultivos y acabó con la vida de muchos animales, causando escasez de grano y pérdidas de lana y leche. Como resultado de un suministro reducido de productos y una demanda continua, los precios de la comida aumentaron, lo que causó otra hambruna y puso a la población europea en riesgo de contraer enfermedades como resultado de un sistema inmune débil. De acuerdo con registros de la época, el invierno de 1438 fue de los peores. En Escocia, las botellas de vino y las reservas de agua se congelaron. Lo mismo pasó con los lagos y los ríos en el centro de Europa. Las temperaturas extremas llegaron tan al sur como Italia y la península ibérica, donde no estaban acostumbrados a lidiar con climas así de fríos. En lo más duro del invierno, la nieve se acumulaba hasta los 5 metros de alto y las personas quedaban atrapadas en sus casas por días. Las nevadas destruyeron granjas y colapsaron los techos de las casas. Hubo miles de personas en toda Europa que murieron de frío o de hambre. Podríamos seguir hablando de las terribles consecuencias del clima invernal, pero ya os vais haciendo la idea que la gente esperaba el invierno con temor expectante. Muchas personas eran conscientes de que había posibilidades de no ver la siguiente primavera. Los campesinos tenían muy presente que una buena estrategia para sobrevivir los días más fríos era una cuestión de vida o muerte. Los primeros preparativos para el invierno comenzaban muy temprano en el año, normalmente durante la primavera. En estos meses ya se empezaba a recolectar madera que serviría para alimentar el fuego en el invierno. También se trasquilaba las ovejas para que las mujeres cepillaran la lana y la giraran para hacer hilo que se convertiría en las bolas de estambre y que se usaría para forrar las ropas en los meses fríos. La preparación continuaría durante el otoño. Los campesinos ponían abono en la tierra para fertilizar los campos y prepararlos para las semanas más frías. También cosechaban verduras como calabazas y puerro que se solían encurtir para preservarlas. Las uvas se convertían en pasas y los granos se secaban para hacer sopas y potajes que ayudarían a combatir el frío. En octubre comenzaba el proceso de reparar y adaptar la casa para que estuviera en buenas condiciones para sobrevivir el invierno. Y por otro lado comenzaba la época de engordar a los cerdos. El 11 de noviembre, en el día de San Martín, se sacrificaba a los animales que alimentarían a las personas durante el fin de año. Matarlos, despiezarlos y salar su carne para preservarla era un trabajo laborioso que requería la colaboración de varias personas. Antes de que el frío se asentara y la tierra se congelara, los campesinos empezaban a sembrar cultivos como el trigo, cebada, espelta y centeno. Estas plantas germinaban y podrían sobrevivir congeladas durante las semanas más frías del año para terminar de crecer durante la primavera y el verano del año siguiente. Plantar antes de que el suelo se congelara permitía a los campesinos distribuir mejor su carga de trabajo y garantizar que tuvieran comida el año siguiente. Tristemente, no siempre corrían con tanta suerte. Durante los inviernos más duros del siglo XIV, los granjeros tuvieron muchos problemas para plantar, crecer y cosechar los cultivos. Esto puso en riesgo la piedra angular de la alimentación medieval, el pan, que escaseaba durante todo el año cuando los cultivos de invierno no sobrevivían las heladas. Además de preparar provisiones y acondicionar sus casas, los campesinos debían adaptar su vestimenta para el invierno. En la Edad Media, la ropa era un lujo para muchos y la mayoría de las personas solo contaba con uno o dos conjuntos. Durante el invierno, esas pocas prendas tenían que ajustarse a las bajas temperaturas. Protegerse de las corrientes de aire y de la nieve y mantener el calor corporal era fundamental para sobrevivir. Al igual que en cualquier otra estación, la primera capa de ropa que usaban tanto hombres como mujeres era un vestido o camisa larga de lino llamado chemise, que se acompañaba de medias hechas del mismo material. Arriba se usaban uno o dos vestidos o túnicas de lana, ceñidos con un cinturón que servía para mantener la tela pegada al cuerpo y como espacio para utensilios. Como la ropa era muy cara, estas túnicas solían ser las mismas que se usaban el resto del año, pero se adaptaban para el invierno añadiéndoles un fondo de lana o de piel de conejo, cordero o incluso de gato. Las mujeres además llevaban pañuelos para cubrirse el cabello. Cuando había que salir a trabajar al exterior se llevaban capas o mantas hechas con piel de oveja, sombreros de lana o capuchas, guantes y bufandas. En los inviernos más despiadados, la misma ropa que se usaba en el exterior se usaba también en el interior de las casas y en ocasiones no era suficiente para mantenerse caliente. Adentro de sus casas las personas tenían que tomar ciertas medidas para conservar el calor durante las nevadas y ventiscas. Las casas medievales eran de madera y adobe y en el mejor de los casos de piedra. A menudo tenían grietas por las que se colaba el aire. Al acercarse el invierno, las grietas debían taparse con tela o mortero. Las ventanas de vidrio eran una excentricidad que solo los más ricos podían permitirse, así que cualquier hueco que conectara con el exterior debía cerrarse con tablones. Las viviendas tenían una sola estancia que servía de dormitorio, cocina y sala de estar. A veces había un espacio anexo donde había animales de granja que, además de ser una fuente de alimentos, también proporcionaban calor. En las estancias no podía faltar el hogar, que era el corazón de la casa y se usaba tanto para cocinar como para calentarse. Las casas tenían un agujero en el techo por el que salía el humo generado por el hogar, pero solía ser insuficiente y el humo frecuentemente llenaba la habitación, empeorando los olores que ya existían por la vida cotidiana y la cercanía de los animales. Las velas eran un lujo y los campesinos solo podían preparar antorchas hechas de trozos de tela empapadas en grasa para combatir la oscuridad en las largas noches invernales. Estas antorchas y el fuego del hogar serían un peligro constante.
Cualquier chispa podía generar un incendio que dejaba a las familias despojadas de sus pertenencias y a merced del frío. Las gentes del medievo ya no podían prepararse más. Habían acumulado alimento, acondicionado sus ropas y viviendas y finalmente llegaba el invierno. Llegó el invierno. El invierno comenzaba con la celebración de la Navidad. Los campesinos ya no trabajaban en el campo y utilizaban este tiempo libre para festejar y rezar. Estas festividades subían la moral a la gente para lo que estaba por venir. Tras la Navidad llegaba lo más duro de los inviernos medievales, las nevadas de enero, que impedían el trabajo en el exterior y con frecuencia obligaban a las personas a permanecer semanas encerradas en casa. Ahora que los campesinos no podían trabajar en los campos porque se habían congelado, dedicaban su tiempo a labores que habían dejado abandonadas durante el verano. Este era un momento perfecto para reparar herramientas, remendar ropa y moler el grano. Las mujeres tejían el lino o la lana para fabricar mantas o prendas de ropa como túnicas o calcetas. También hacían cestas de paja para venderlas una vez que regresaran los mercados y cuando las actividades comerciales volvieran al mismo ritmo de los meses más cálidos. Otro trabajo necesario era alimentar al ganado que no se había sacrificado. Las vacas y cabras seguían siendo una fuente de productos lácteos que eran imprescindibles para la dieta. Además, proporcionaban suero de leche que se usaba para hacer los necesarios encurtidos. También habían gallinas que podían usarse para obtener huevos o podían comerse frescas, dándole un poco de variedad a la monótona dieta de carne salada y jamón seco. También se hacían caldos con granos y se comían pan negro y cerveza. El agua solía estar disponible en ríos cercanos y cuando no, se derretía la nieve para beberla. Por la noche, como siempre se hacía, se compartían las camas, pero era en invierno cuando mejor venía el calor corporal de la familia. En los momentos particularmente fríos, la gente ponía una piedra en el fuego, la envolvía en tela y la colocaba en la cama para calentarse antes de dormir. Desafortunadamente, las medidas que tomaba la gente para mantener el calor dentro de sus hogares a veces no era suficiente. Lo más común era que las personas cayeran en cama por enfermedades como la artritis, el reumatismo y la casi siempre mortal neumonía, y muchas otras afecciones para las que todavía no había cura. En la mayoría de las casas siempre había uno o más familiares postrados en la cama por alguna enfermedad o atormentados por heridas o dolores. Para ellos no había medicina, solo cerveza y en el mejor de los casos, vino. Los niños también vivían en un riesgo constante al estar rodeados del fuego abierto del hogar y siempre encendido dentro de las casas. Y por supuesto expuestos a las siempre acechantes infecciones y enfermedades a las que eran vulnerables por la mala alimentación. Y lamentablemente lo cierto es que durante el invierno niños, personas mayores y enfermos morían, lo cual implicaba una tarea muy sórdida para sus familiares: deshacerse de sus cuerpos. Los entierros durante el invierno eran bastante problemáticos. De acuerdo con las normas religiosas y las costumbres medievales, el cuerpo tenía que ser enterrado en un lugar consagrado lo antes posible e incluso en climas gélidos. En los meses de más frío, trasladar los cuerpos era imposible, así que los entierros tenían que aplazarse. Cuando esto sucedía, los cuerpos se guardaban en criptas o almacenes que solían estar cerca de las iglesias. Si ninguna de estas opciones estaba al alcance de las personas, los fallecidos podían guardarse en cobertizos o bodegas donde se conservaban en buen estado gracias a las bajas temperaturas. En algunos casos, y especialmente en las partes montañosas de Europa, las familias se veían obligadas a cavar tumbas en la tierra congelada y usaban picos y agua caliente para suavizar la tierra. También podía suceder que los cuerpos se enterraran temporalmente en tumbas de piedra y mausoleos, y que se exhumaran y volvieran a enterrarse una vez que el cuerpo se descongelaba. En los inviernos más fríos, donde reinaba la hambruna y la enfermedad, no había más remedio que recurrir a las fosas comunes. Pero aunque la mayoría del invierno era muerte y desolación, siempre quedaba un pequeño hueco para la diversión. Una vez terminaban con el trabajo doméstico del invierno, las personas debían encontrar maneras de ocupar su tiempo para mantenerse cuerdos durante los días largos y gélidos. En la época más fría de ventiscas y nevadas, la gente salía poco y pasaba la mayor parte del tiempo dentro de casa. Ahí, sentados junto al fuego, contaban historias y jugaban juegos de mesa. Entre los más populares estaban los juegos de tablas, que era una versión medieval del backgammon. También eran populares los juegos de dados y el ajedrez, aunque este solo entre los más ricos. Cuando el clima era más amable y había un buen ánimo, las personas solían aprovechar el hermoso paisaje que les ofrecía el invierno. Las peleas de bolas de nieve parecen haber sido un pasatiempo bastante común y quedaron inmortalizadas en muchos manuscritos y crónicas de la época. En las comunidades vikingas, las peleas de nieve también servían como un entrenamiento temprano para los niños, ya que se consideraba una oportunidad para desarrollar fuerza y habilidades en combate. En Escandinavia, Inglaterra y los Países Bajos era común patinar en lagos congelados. Al principio los patines se hacían de hueso, pero con el tiempo empezaron a fabricarse de hierro, lo que permitía un mejor deslizamiento sobre el hielo. Entre penas y juegos, con frío y con hambre, por fin la nieve comenzaba a derretirse y la gente recuperaba la esperanza y el buen ánimo. Lo peor del invierno ya había pasado y las actividades se retomaban poco a poco en febrero, y muy pronto había que empezar con las preparaciones para el siguiente invierno. A pesar de lo hostil que podía ser este terrible enemigo helado, las personas de la Edad Media demostraron una capacidad admirable de adaptación y resiliencia. Al final, lo que les mantenía unidos era la esperanza de que al superar una vez más el horror de las heladas, la primavera llegaría y con ella un nuevo ciclo de vida y trabajo. Durante el invierno podían perderse muchas cosas, pero lo más importante era conservar la esperanza y el sentido de comunidad.
Capítulo 2. ¿Cómo era vivir en la Edad Media? ¿Cómo era vivir en la Edad Media? ¿Qué diferencias había en las vidas de las personas del medievo en comparación con las actuales? Vemos películas sobre el medievo de las hazañas de héroes de la época. Estudiamos sus guerras civiles y recordamos sus guerras santas. Vemos sus castillos en los paisajes europeos y sabemos los nombres de reyes medievales e incluso de algunos de sus generales. Pero ¿cómo vivía el día a día la gente medieval? ¿Cómo era ser niño en este periodo y adolescente? ¿Cómo era la vejez en esta etapa de la historia? Durante la Edad Media, la longevidad y la calidad de vida no eran una simple cuestión de resiliencia y adaptación, sino que dependían enormemente del estatus social. Las personas más acaudaladas tenían garantizado el acceso a alimentos, a vivienda y sus trabajos eran menos exigentes físicamente, lo que les permitía tener más salud y vidas más largas. Sin embargo, las personas más humildes eran considerablemente más vulnerables al frío, el hambre, la escasez y la enfermedad, así que solían vivir menos. Por eso en este vídeo veremos cómo era la vida en la niñez, la adolescencia, la madurez y la vejez en la Europa continental durante los siglos XIII al XV, dependiendo de la profesión y el estatus social de las personas. Y ahora sí, poneos cómodos y preparados para este viaje por las etapas de la vida de una persona medieval. Muy buenas a todos, soy Escocés y en este vídeo vamos a ver las etapas de la vida de una persona en la Edad Media. Más concretamente las etapas de la vida de los campesinos, la nobleza y el clero. De este modo intentaremos acercarnos a la cotidianidad de la vida de sus gentes desde la perspectiva medieval en comparación a nuestra vida moderna. Por eso vamos a comenzar por cómo era la vida en la infancia del campesinado, la nobleza y el clero, y después iremos pasando por las distintas etapas de la vida. Como probablemente ya sabes, la infancia era una etapa difícil de sobrevivir durante la Edad Media. El nacimiento mismo era un gran peligro para la madre y el hijo. De hecho, aproximadamente el 50% de los niños morían antes o durante el parto. Y además, llegar a nacer no era ninguna garantía de que los niños sobrevivieran por mucho tiempo. Y es que tenían muchísimas cosas en contra: las enfermedades, el clima, la mala alimentación y la falta de higiene eran factores de riesgo para los niños que tenían sistemas inmunes más débiles. Se cree que del 30 al 50% de los niños que nacían no llegaban a ver la edad adulta. Ante una tasa de mortalidad tan alta, el bautizo era indispensable tanto para ricos como para pobres, ya que se creía que los niños no bautizados no podían ir al cielo. Si un recién nacido era particularmente débil, se bautizaba cuanto antes en preparación para su muerte. Al bautizarles a todos los niños se les ponía nombres cristianos que con frecuencia coincidían con los santos favoritos de sus padres o el santo que les correspondía al día de su nacimiento. A veces se les nombraba en honor a algún familiar o padrino al que se le tuviera estima, pero la calidad de vida que cada uno de estos niños tuviese dependía totalmente de su clase social. Alrededor del 90% de los niños que nacían en la Edad Media eran siervos, es decir, trabajaban la tierra para un señor y pertenecían al campesinado. Durante los primeros 6 años de su vida, el cuidado de los niños dependía exclusivamente de las mujeres. Los bebés pasaban sus días donde estuviesen sus madres o hermanas mayores. A menudo estaban envueltos muy apretados en mantas o vendajes, ya que se creía que esta era la mejor manera de evitar que sus extremidades se deformaran. Los bebés se alimentaban del pecho de su madre y también bebían líquidos como agua con miel e incluso cerveza. Sí, ya sé que suena fatal, pero en la Edad Media la cerveza tenía una graduación bastante más baja que la actual y además era un gran aporte calórico. Y bien, su alimento sólido consistía en comida premasticada u otros alimentos blandos como pan remojado o sopa. Cuando eran un poco más mayores, sus madres cambiaban los vendajes apretados por camisas o vestidos que eran más fáciles de limpiar. Cuando empezaban a caminar, se les ponía capuchas acolchadas para proteger su cráneo por si se caían. Seguro que algunos estáis pensando que normal que se cayeran, ¿no? Si estaban todo el día bebiendo birra. Ahora en serio, la infancia temprana de un niño humilde era la única etapa donde no tenía responsabilidades. La mayoría de niños entre 0 y 7 años no tenían acceso a ningún tipo de educación formal, únicamente a la educación religiosa que recibía de la iglesia y cualquier otra formación que sus padres estuvieran dispuestos a darles. Cuando cumplían 7 años, los niños empezaban a prepararse para cumplir con los roles que les asignaba la sociedad dependiendo de su género. Las niñas comenzaban a cuidar a los niños más pequeños y aprendían a cocinar, limpiar, alimentar al ganado y a hacer mantequilla y queso. Se hacía particular énfasis en que permanecieran puras y castas hasta el matrimonio. Los niños, por otro lado, empezaban a integrarse al mundo de los hombres después de haber vivido bajo la tutela exclusivamente femenina. Como el trabajo en el campo era muy duro, los niños más pequeños ayudaban con las labores sencillas como quitar piedras de los campos, espantar pájaros y hacer recados para los hombres. Cuando crecían un poco más, empezaban a hacer cosas más exigentes físicamente como pastorear los animales, ayudar a guiar los bueyes para arar la tierra y cazar animales pequeños.
Los niños nacidos en familias ricas y nobles gozaban de un comienzo bastante más cómodo en la vida y tenían a su disposición nodrizas y sirvientas. Muchas de estas nodrizas eran madres pobres cuyos hijos habían muerto, o madres que habían dejado de amamantar pronto a sus propios hijos para poder amamantar a los de las mujeres nobles. Las familias más acaudaladas podían tener habitaciones especiales equipadas con braseros y chimeneas para que los niños no pasaran frío. Ahí era donde las sirvientas y amas de cría se encargarían de atenderlos y supervisarlos durante sus primeros años de vida. La educación de los niños y niñas de clase alta empezaba temprano y se enfocaba en ayudarles a desarrollar habilidades que correspondieran a sus roles futuros en la sociedad. Las niñas aprendían buenos modales, a hacer labores domésticas, a bordar y a comportarse conforme a los valores religiosos. Si las familias ricas tenían hijas de más, se las mandaba a casas de monjas y se esperaba que vivieran vidas religiosas al convertirse en adultas. Los niños, por otro lado, podían empezar a entrenar para ser caballeros desde una edad temprana, lo que implicaba que al cumplir los 7 años sus familias les mandaban lejos a las casas de otros nobles, convirtiéndoles en pajes y comenzando a recibir entrenamiento militar. Ahí aprendían sobre el uso de armas, tácticas de combate, equitación y habilidades de caza bajo la supervisión de caballeros o instructores militares. También era común que las familias nobles contrataran tutores para que les enseñaran a sus hijos a leer, a escribir y también sobre religión. Los niños de familias ricas estaban más protegidos que el resto de la población y además tenían más seguridad alimentaria y de vivienda. Sus actividades cotidianas no eran tan demandantes físicamente como las de los niños pobres. La suma de todos estos factores hacía que tuviesen menos posibilidades de morir durante su infancia. A los niños nacer pobre significaba que morirías pobre y probablemente bastante jóvenes. Solo había una opción para la movilidad social: la vida religiosa. Algunas familias humildes podían optar por entregar a sus hijos a la religión para darles la posibilidad de vivir mejor y de paso ahorrarse algunas monedas. Los niños de 5 o 6 años eran recibidos en los monasterios, donde les educaban en latín, aprendían lecturas sagradas y recibían comida y refugio a cambio de entregar su vida a Dios. Así los niños empezaban su carrera sirviendo a un sacerdote con la esperanza de ascender a una posición más prestigiosa. Otra opción era que el niño se convirtiera en clérigo tonsurado, es decir, un miembro del clero secular mediante un rito que incluía la tonsura, ese corte de cabello tan característico. A diferencia de la vida monástica, la tonsura implicaba necesariamente aislamiento y le daba a los jóvenes la opción de trabajar en iglesias o catedrales con posibilidad de convertirse en diáconos o sacerdotes. Estos niños podían asistir a escuelas patrocinadas por la iglesia donde aprendían a leer, escribir y los elementos básicos de la liturgia. Esto les ofrecía cierta movilidad social y la posibilidad de ser personas influyentes en su edad adulta. Los niños ricos también podían acceder a la vida monástica. Las familias caudaladas que tenían varios hijos solían destinar al menos uno de ellos a la religión. Esto lo hacían por motivos espirituales, pero también por motivos prácticos. Tener un familiar formando parte de la vida religiosa podía asegurar la influencia de la familia en asuntos religiosos y políticos. Del mismo modo, en la nobleza se diluía menos la herencia territorial de la familia y el poder de la misma. A los monasterios también les convenía recibir a los hijos de los nobles, ya que les ofrecía la oportunidad de recibir bastantes donaciones. Este intercambio mutuo fortaleció el vínculo entre la nobleza y la religión durante la Edad Media. Además de recibir educación en temas religiosos, los niños que estaban en monasterios también aprendían filosofía y música, algo completamente inaccesible para el resto de la población. La infancia era muy distinta a las diferentes clases sociales, pero lo que tenían en común es que los niños medievales raramente tenían infancias felices y llenas de juegos, disfrute y amor. Eso los preparaba irremediablemente para su adolescencia, que solía ser bastante angustiosa. I am the king! El concepto de adolescencia, como lo entendemos hoy en día, no existía en la Edad Media, ya que a los 12 años todas las personas se consideraban legalmente adultas. A los propósitos de este vídeo consideraremos adolescentes a los niños entre 12 y 19 años, pero no olvidemos que ante los ojos de la sociedad medieval, los jóvenes en este rango de edad no eran diferentes a los adultos. En las zonas rurales, muchos de los niños que se integraban al trabajo de la tierra con sus familias lo seguirían haciendo durante su adolescencia, ya que las familias que se dedicaban a la agricultura requerían la mano de obra de cuanta gente hubiera disponible. Otras familias de clase baja optaban por mantener a sus hijos e hijas en casa hasta los 12 o 14 años y luego los mandaban a servir a las casas de otras personas o a aprender un oficio. Las actividades que los adolescentes desempeñaban en estos nuevos hogares y el comportamiento que se esperaba de ellos variaba dependiendo de su género. Las chicas estaban encargadas de limpiar, cocinar y cuidar a los niños pequeños. Se esperaba de ellas que fueran modestas y humildes y que fueran a misa con frecuencia. No tenían ninguna manera de trabajar o de hacer su propio dinero para tener una independencia económica, así que dependían de otra persona para el resto de sus vidas, primero de las personas a las que servían y posteriormente de sus maridos.
Los chicos a los que se enviaba fuera de casa se convertían en aprendices de zapateros, carpinteros, panaderos, canteros o, si eran afortunados, herreros u orfebres. Permanecerían en los hogares de sus maestros hasta dominar el arte que debían aprender. Una vez que habían terminado su proceso de aprendizaje, los adolescentes podían poner su propio negocio o viajar a otros pueblos donde encontrar a alguien que los contratara. Los adolescentes que vivían con sus maestros debían ser castos, no apostar, comportarse bien con sus tutores y no robar. A cambio, sus tutores se comprometían a alimentarlos, instruirlos y no castigarlos muy severamente. A menudo la transición entre vivir con sus padres y convertirse en aprendices era un proceso duro y difícil para los jóvenes, ya que cambiaban su vida de la noche a la mañana. Los nobles pasaban su adolescencia preparándose para las tareas que desempeñarían en su edad adulta, como la administración de tierras y el servicio militar. A partir de los 14 años, muchos varones dejaban de ser pajes para convertirse en escudero. Para ello contaban con la tutela de caballeros experimentados que los ayudaban a perfeccionar el arte de la equitación y el combate. También asistían a torneos que les servía como prácticas de combate y también como eventos sociales clave. Algunos miembros de la nobleza avanzaban en sus carreras militares a pasos agigantados. Por ejemplo, Ricardo Corazón de León, el rey de Inglaterra durante el siglo XII, ya había tomado el mando de su propio ejército a los 16 años. La educación de los nobles también continuaba en la adolescencia, donde seguían aprendiendo sobre historia, literatura, aritmética y, por supuesto, valores cristianos. Algunos nobles también recibían formación en artes como la poesía y la música, habilidades que eran apreciadas en muchos palacios. También seguían estudiando reglas de etiqueta y prácticas diplomáticas, lo que era particularmente importante para los jóvenes que estaban destinados a tener roles administrativos o políticos. Manejar estratégicamente las relaciones con otros nobles y con el clero era muy importante para formar alianzas. Además, los nobles empezaban a participar en la gestión de las tierras, recaudación de impuestos y la implementación de justicia. Algunos jóvenes nobles cuyas familias tenían alianzas en otros reinos viajaban para pasar tiempo en otras cortes. Esto les permitía hacer conexiones sociales y políticas que serían muy importantes para su futuro. Las mujeres, por su parte, seguían desarrollando sus habilidades domésticas y diplomáticas para triunfar como esposas. Los días de los monjes medievales pueden resumirse en 3 palabras prescritas por San Benito de Nursia: ora et labora, que, como podrás imaginarte, significa reza y trabaja. Para los monjes, en especial para los benedictinos, estos eran los principios básicos de la vida religiosa. Como ya te expliqué en el short sobre cómo medían el tiempo en la Edad Media, los días de los monjes se organizaban alrededor de 8 ciclos de oración, llamados horas canónicas. Estos eran momentos de rezo separados por intervalos de aproximadamente 3 horas. En su adolescencia, los monjes seguían dedicándose a aprender latín, literatura, la meditación y al estudio de las escrituras, lo que les permitiría profundizar en su fe y prepararse para un futuro en la vida monástica. La tarea de copiar manuscritos y textos religiosos también recaía en los monjes jóvenes. Esto era un trabajo crucial no solo para la conservación de los textos, sino también para que los monjes continuaran su formación en el camino espiritual. Aparte del estudio, los jóvenes que dedicaban su vida a Dios también pasaban su tiempo haciendo trabajo físico. Muchos monasterios eran autosuficientes y contaban con huertos y algo de ganadería. Los monjes en formación contribuían a las labores diarias como trabajar en la tierra, cuidar a los animales y participar en la producción de alimentos como queso, mantequilla y miel. Debido a que algunos monasterios funcionaban como hospicios para pobres y enfermos, muchos monjes tenían que cuidar a los huéspedes ofreciéndoles comida, consuelo, guía espiritual y cuidados básicos. Para la mayoría de la población medieval, la adolescencia pasaba casi desapercibida independientemente de la clase social. En la mayoría de los casos, el paso a la vida adulta solo traería más responsabilidades, la principal de ella, el matrimonio, que implicaba que ahora tendría que cuidar y proveer de sus nuevas familias. Marina. La edad adulta llegaba muy temprano en la Edad Media y en la mayoría de los aspectos de la vida cotidiana no se diferenciaba mucho de la adolescencia. Las clases más humildes dedicaban toda su vida a trabajar y a pagar rentas y tributos a los señores feudales. Las mujeres no solo trabajaban en el campo, sino que además gestionaban todas las labores del hogar. Además de eso, la gente de clase baja pasaba mañanas, tardes y noches preparándose para los climas extremos, vendiendo y comprando productos en mercados locales, protegiendo sus escasas pertenencias e intentando sobrevivir a la enfermedad, la violencia y los inviernos. El factor más determinante de la vida adulta era el matrimonio, que no tenía nada que ver con el romance, pero sí con la estrategia. Para los hombres trabajadores, lo ideal era casarse con una mujer que tuviera posibilidad de heredar tierras en algún momento y cuya familia le ofreciera una buena dote. Sin embargo, para las mujeres la mejor opción era casarse con un hombre que pudiera proteger y proveer para ella y su familia por el mayor tiempo posible. La gente del campo rara vez era llamada para la guerra, pero en casos de necesidad urgente como invasiones o conflictos locales, la corona podía llamar a los campesinos para defender sus tierras o participar en las milicias locales. En casos aislados y cuando había una escasez de tropas profesionales, los señores feudales podían hacer reclutamientos obligatorios y en esos casos los campesinos se veían forzados a participar en las campañas locales.
Una vez que los jóvenes ricos y nobles pasaban de lleno a la edad adulta y terminaban su formación académica y militar, podían dedicarse por completo a la guerra, la política y la administración de sus tierras. Su objetivo principal era consolidar su poder e influencia sobre sus comunidades, la iglesia y la corte. Aquellos que se dedicaban a la política y tenían cargos importantes como condes, duques y reyes tenían una enorme influencia en las decisiones que se tomaban sobre las guerras y las alianzas. Los nobles solían estar en constante competencia por el poder, lo que a menudo resultaba en intrigas palaciegas y matrimonios estratégicos. Los nobles que habían elegido el camino de la caballería debían servir en el ejército de su señor, y se esperaba de ellos que siempre estuvieran listos para combatir. También era normal que los más ricos contribuyeran económicamente a la guerra, ya fueran con armas, caballos o con dinero para el rey. Los que se dedicaban a la administración de las tierras debían supervisar la producción agrícola, recaudar las rentas, los tributos de los campesinos y asegurarse del mantenimiento de la infraestructura pública como los caminos. Las mujeres nobles podían gestionar las propiedades familiares, en especial cuando sus maridos estaban en la guerra. Y por supuesto también estaban al cargo de criar a sus hijos y establecer alianzas matrimoniales. Para la mayoría de los clérigos, la vida cotidiana no cambiaba demasiado de la adolescencia a la edad adulta, a menos que avanzaran en sus carreras y comenzaran a ocupar cargos altos como obispos o abades. Cuando esto sucedía, los clérigos debían gestionar las finanzas de la iglesia, asegurarse de que se cumplieran todas las leyes eclesiásticas y supervisar las propiedades de la iglesia, incluyendo los monasterios. Los clérigos de alto rango también cumplían papeles importantes en la política. Los obispos a menudo ejercían influencia y aconsejaban a los reyes y nobles, participaban en las decisiones de Estado y ayudaban a resolver los conflictos entre las distintas clases sociales. Además de eso, a completar su educación, los clérigos comenzaban a supervisar la educación religiosa y moral de la comunidad. Lo hacían monitoreando las enseñanzas de latín, gramática y literatura, asegurándose de que todos cumplieran las leyes eclesiásticas y también supervisando ceremonias como bodas, bautizos y últimos ritos funerarios. Los clérigos tenían un rol importante en la vida social de la comunidad y organizaban eventos que fortalecían la cohesión social, como las festividades religiosas, las celebraciones de los santos y los días de la oración, entre otros. La mayoría de personas, independientemente de su estatus social, seguirían desempeñando las mismas actividades hasta que sus cuerpos se los permitiera. Waited till I was old. El tema de la esperanza de vida durante la Edad Media ha causado mucha confusión a lo largo de los siglos. Es común escuchar que en esta época las personas se las consideraba ancianas desde que estaban en sus 20 y que pocos o nadie vivía más allá de los 30 años. Esta confusión se debe en parte a los altos niveles de mortalidad infantil que ya hemos hablado y también a que las enfermedades podían acabar con la gente cuando eran muy jóvenes debido a la rudimentaria que era la medicina. Pero la vida natural de las personas no duraba menos en esta época. Mucha gente no pasaba de la adolescencia, pero quien lo hacía podía llegar a los 60, incluso a los 70 años, y las personas más acaudaladas y protegidas incluso más que eso. Así que sí, la vejez existía en la Edad Media, aunque tristemente era una etapa no muy amena. Al igual que en casi todas las épocas de la historia de la humanidad, los rasgos característicos de la vejez como las canas, arrugas, sordera y ceguera se consideraban algo feo e incluso pensaban que era una muestra de que se había llevado una vida pecaminosa. La vejez era indeseable para todos, pero en el caso de los campesinos era una etapa de miseria y escasez. La vida de las personas durante la Edad Media se iba en trabajar. Cuando se hacían viejos, la disminución de su capacidad de trabajo traía con ello escasez económica y provocaba que muchos ancianos dependieran del apoyo de sus familias. Debido a que en la mayor parte de Europa las autoridades locales no ofrecían ningún tipo de ayuda, era de lo más común que en las casas medievales humildes siempre hubiera algún anciano débil o enfermo en la cama, dependiendo por completo del cuidado de su familia. Las personas mayores sin familia se encontraban en un verdadero problema y dependían completamente de la ayuda externa. La iglesia hacía lo que podía y junto con los monasterios o conventos reservaban porcentajes de las limosnas para ayudar a los ancianos. Los mayores que no tenían familia y tampoco tenían acceso a las ayudas de la iglesia terminaban en muchas ocasiones mendigando por las calles hasta el final de sus días. La marginación a la que estaban sujetas los ancianos de clases bajas era terrible. En una sociedad donde muchos no sabían ni leer ni escribir, el papel de los ancianos en la transmisión de la sabiduría y tradiciones orales era muy valioso. Tristemente, en muchos casos la pobreza les impedía compartir sus conocimientos y ayudar a la preservación de la cultura. Las viudas también eran muy vulnerables durante su vejez. Como las mujeres solían ser considerablemente más jóvenes que sus esposos, con frecuencia vivían más que ellos y al quedarse viudas no tenían ningún tipo de ingresos para cuidarse a sí mismas, dependiendo también de la ayuda familiar o de la caridad. A comparación de los pobres, la vejez de los ricos y los nobles era bastante más amena. Muchos de ellos seguían recibiendo dinero de sus tierras y negocios, lo cual les permitía pagarse sirvientes para que les atendieran en casa, o incluso podían pagar un retiro en un cómodo abadía o un convento para asegurar su salvación espiritual al momento de morir. Muchos ancianos, aún entrados en años, seguían desempeñando sus labores como administradores o monarcas. También se involucraban en la vida religiosa de la comunidad haciendo donaciones a monasterios o iglesias para fortalecer su legado. Estos actos les daban mucho prestigio social y les aseguraba que tendrían una buena reputación cuando
cuando llegara su momento de partir. Otros nobles ancianos seguían ejerciendo su influencia política y servían como consejeros políticos y jueces en la corte. También había aquellos que decidían continuar con sus carreras militares hasta el último día de sus vidas. Ese es el caso de Enrico Dandalo, magistrado supremo de la República de Venecia durante la Cuarta Cruzada entre 1192 y 1205. Se cree que Dandalo vivió hasta los 98 años y que a los 90, y a pesar de estar ciego, seguía participando activamente en las campañas militares, y a los 92 planeó la estrategia naval y organizó las tropas durante la toma de Constantinopla. La manera más fácil de tener una vida larga era ser un monje o clérigo, ya que tenías más seguridad alimentaria que los campesinos y al no tener que trabajar diariamente en los campos les permitía conservarse en mejor forma. Esta parte de la población era fácil que llegara a vivir hasta los 70 e incluso hasta los 80 años. Como ya no tenían que trabajar en los huertos o en la producción de alimentos o en cualquier otro tipo de trabajo físico, los monjes pasaban la vejez en la oración y sirviendo como guías espirituales para los monjes más jóvenes. Su edad les convertía en referentes de sabiduría y experiencia en sus comunidades y les permitía compartir sus conocimientos sobre la fe y las prácticas monásticas. Los clérigos seguían instruyendo y asesorando a los más jóvenes, supervisaban y administraban las diócesis y monasterios, y actuaban como consejeros espirituales y administrativos, y a menudo podían ejercer su influencia en conflictos locales. I'll do everything I can to honor your memory. Muchos ancianos, fueran ricos, nobles, monjes, clérigos o gente humilde con buenas familias, morían en sus camas. Al momento de sus muertes se llamaba al cura local para aplicar los ritos funerarios, se lavaban sus cuerpos, se envolvían en telas y se llevaban a la iglesia para enterrarse. La mayoría de las personas descansaban sin ataúdes y en una tumba sin lápida. Los sacerdotes y los aristócratas se enterraban dentro de la iglesia y los más ricos se colocaban en ataúdes de piedra. Las vidas de las personas durante esta época, particularmente la de los menos acaudalados, pueden parecer breves y llenas de trabajo, escasez, angustia e incertidumbre por el futuro. Pero a pesar de todas estas dificultades, mucha gente hacía lo posible para llevar vidas modestas, honradas y apegadas a los valores religiosos para que al morir pudieran entrar en el cielo y así acceder a la calma y la paz que no habían podido disfrutar en vida. Aunque los campesinos, el clero y los nobles tenían vidas completamente distintas, al final todas las personas terminaban en el mismo sitio, en una cama donde cerrarían los ojos para no volver a abrirlos. En la Edad Media la muerte era la única forma que había de igualdad. Capítulo 3. Las verdaderas mazmorras medievales. Un calabozo subterráneo profundo en el que encerraban a los presos para dejarlos morir, o un potro donde desmembrar, suena muy medieval, ¿verdad? Y es que en la Edad Media, donde la ley era ambigua y reinaba la violencia, el arma más efectiva que tenían las autoridades para mantener el orden era el miedo. La difícil vida de un campesino que se enfrentaría a un duro trabajo toda su vida, la lucha contra el invierno, el hambre y la enfermedad, no era nada en comparación con lo que podría sufrir si decidía delinquir. Un principio fundamental que guiaba la justicia de la época era la represalia, que establecía que el castigo debía ser proporcional al crimen. Esto justificaba una gran variedad de prácticas extremadamente crueles bajo el pretexto de preservar el orden. En realidad, la ley de represalia era todo menos proporcional. En este vídeo vamos a hablar sobre los crímenes y castigos en la Edad Media. Veremos las diferencias entre las prisiones actuales y las medievales, aprenderemos sobre las terribles condiciones de las verdaderas mazmorras del medievo y exploraremos los desproporcionados castigos de la época. Y ahora sí que sí, sentaos, relajaos y sumergiros conmigo en este viaje a las profundidades de las mazmorras medievales. Lord Stark, you must be thirsty. Prisiones medievales. Muy buenas a todos, soy Escocés y vamos a empezar hablando sobre las prisiones o cárceles de la Edad Media. Por supuesto, su uso y características variaban según la región y el momento exacto de este periodo, pero vamos a hablar en líneas generales de la Europa occidental en la plena Edad Media. Ahora sí, de este modo podemos afirmar que el encierro es una parte fundamental del imaginario medieval, se ve en todo tipo de películas, videojuegos, juegos de rol y en libros. Pero pese a lo que te puedas imaginar, las prisiones eran un castigo bastante menos común en la Edad Media de lo que son en la actualidad. Mientras que hoy en día la inmensa mayoría de los crímenes implican penas de prisión, en el medievo ocurría rara vez. Las razones eran varias. En primer lugar está el hecho de que durante esta época había una marcada preferencia por los castigos físicos inmediatos. Darle mantenimiento a las prisiones y los prisioneros era muy costoso y se pensaba que los prisioneros no eran de ninguna utilidad para la sociedad. Así que en vez de eso, castigarlos públicamente podía sentar un ejemplo para el resto y así prevenir futuros crímenes. Pero que las cárceles no fueran el método preferido de castigo no significa que las prisiones no existieran, y mucho menos que no fueran un castigo corporal y también uno de los lugares más indeseables durante la Edad Media.
Las prisiones medievales tenían dos funciones: retener a los acusados hasta el fin de sus sentencias o detenerlos temporalmente mientras esperaban sus juicios. Un prisionero de guerra o un noble que por alguna razón había sido arrestado a menudo era encerrado en la mazmorra de un castillo, ya que su encarcelamiento podía ser una fuerte herramienta de negociación. Si los prisioneros eran ricos, los detenían en lugares cómodos donde les daban comida y vino mientras se negociaba su rescate. Pero en el caso de la gente común y corriente que no pertenecía a las clases altas, el encarcelamiento era muy distinto. Las prisiones medievales estaban destinadas en su mayoría a criminales menores, en especial deudores. Después de su arresto, los deudores eran conducidos a la prisión del pueblo, donde se les encarcelaba hasta que pagaran lo que debían o hasta que se llegara a un acuerdo. La mayoría de las prisiones en la Europa medieval no estaban en lugares lejanos y aislados como quizás te imaginas, sino que solían estar en medio de las ciudades. Eso también quiere decir que las cárceles seguían siendo parte de la actividad política, religiosa y comercial de los pueblos medievales. Por ahí pasaban clérigos, sacerdotes, abogados, notarios, mercaderes, prostitutas y familiares, y los presos estaban en contacto frecuente con la gente que trabajaba o paseaba por las calles. Los transeúntes también podían escuchar fácilmente los gritos de los presos, podían ver sus manos estiradas pidiendo comida o incluso podían olerlos. En las prisiones más grandes, los reos se separaban dependiendo de su estatus social y del tipo de crimen que habían cometido, y también dependiendo de si estaban esperando un juicio o cumpliendo una sentencia. Esta división disminuía el riesgo de violencia, revueltas o insurrecciones. Por otro lado, la monotonía y el aburrimiento eran parte del día a día en la cárcel. Los prisioneros raramente trabajaban, aunque los pocos que sabían leer y escribir en algunas ocasiones podían llegar a ganar dinero copiando manuscritos. Pero aparte de eso, las distracciones eran muy pocas. No había ningún espacio para actividades recreativas, pero sí que había misas diarias, reparticiones de pan y sermones semanales. Los reos pasaban buena parte de sus días haciendo inscripciones en las paredes. Los pocos que podían escribir relataban sus experiencias y los que no contaban los días registrando las muertes de otros prisioneros o dibujando cosas como edificios, barcos o figuras humanas. Otros de los pasatiempos populares eran las apuestas, que estaban prohibidas en las prisiones y que no se veían muy bien fuera de ellas, ya que eran una fuente de violencia. Y a veces, en casos muy específicos, a los reos se les permitía salir de prisión. Por ejemplo, en 1291, durante una época de hambruna en una prisión de Siena, en Italia, se le permitió a los presos dejar sus celdas para mendigar por la ciudad. Esta permisión se hizo con la creencia de que los presos sabrían que escapar solo les traería más hambre y no querrían arriesgarse a ello. Los prisioneros que eran deudores podían dejar la prisión después de pagar multas o completar sus sentencias, y los más astutos o suertudos conseguían escapar, y otros solo salían muertos. Pero el peor de los destinos les esperaba a aquellos que salían para enfrentarse a juicios que les traerían castigos peores. And I know I'll get no justice here, so I will let the gods decide my fate. Calabozos y mazmorras. Los calabozos y mazmorras medievales eran lugares mucho peor que las prisiones. A diferencia de estas, los calabozos solían estar en las plantas bajas de castillos o fortalezas y con frecuencia en cámaras subterráneas. Los calabozos también eran usados como lugares de detención antes de los juicios e interrogatorios, pero con la diferencia de que a veces también podían servir como sitios de castigo extremo. La gente que terminaba en estos espacios vivía en condiciones muy duras, con apenas un mínimo de luz y ventilación. Para ellos no había las comodidades que había en las prisiones, como comida y agua de manera semi-regular. A veces pasaban días o semanas sin recibir comida. Los prisioneros de los calabozos vivían constantemente enfermos, con sed y hambre. Dependiendo del caso, los prisioneros salían cuando debían someterse a los juicios o para ser interrogados. Y en muchas otras ocasiones los calabozos servían para dejar ahí a los criminales hasta que se murieran de hambre, sed o de alguna herida. Uno de los calabozos más famosos e inquietantes de toda la Edad Media era el oubliette, o el cuarto del olvido, un espacio en el que se podía entrar y del que casi nadie salía con vida. Diseñado más como una forma de aislamiento extremo que de encarcelamiento tradicional, el oubliette tenía el objetivo de incomunicar completamente al prisionero, muchas veces sin intención de liberarlo. Este consistía en un calabozo subterráneo en forma de cilindro en el que se encerraba a los presos para dejarlos morir. A las víctimas se les bajaba con una cuerda por una apertura en el techo hasta que terminaba en un espacio muy pequeño, en ocasiones tan estrecho que acunclillarse o sentarse era imposible. Al estar bajo tierra, el calabozo recibía con frecuencia el agua, la humedad y la suciedad de las habitaciones de arriba. Una vez ahí, los prisioneros pasaban sus días sentados en la oscuridad si había espacio, o de pie si no lo había, y a veces incluso sobre los restos de otros prisioneros. El tiempo que duraban ahí antes de morir dependía de muchas cosas: la edad, la condición física y sobre todo si alguien les arrojaba sobras de comida para alargar su suplicio o si morían de hambre o sed a los pocos días. Algunos ejemplos de estos calabozos podían encontrarse en la Bastilla en Francia y en el castillo Rumeli-Hisar de Turquía. En la Torre de Londres había celdas similares, aunque estas medían menos de 1,5 metros por cada lado. Los prisioneros pasaban ahí días o semanas antes de liberarlos brevemente para interrogarlos y luego los regresaran moribundos para dejarlos morir definitivamente.
Otra clase de calabozo medieval es el tipo botella. Estos suelen estar 7 metros bajo la superficie y, como podrás suponer por su nombre, eran espacios anchos por abajo y angostos por arriba. Estos lugares no tenían ventanas ni ventilación de ningún tipo y, debido a su forma tan peculiar, el escape era imposible. Por ejemplo, el castillo de St. Andrews en Escocia tenía un calabozo de este tipo. Pero si crees que no hay nada peor que morir olvidado en un calabozo frío y húmedo, créeme que era preferible que el destino que te voy a describir a continuación. Cámaras de tortura. La tortura ha existido en toda la historia de la humanidad y por todo el mundo. Por más increíble que parezca, durante la Edad Media esta práctica se veía como una manera de impedir los errores judiciales, ya que la tortura, a diferencia de las ejecuciones, podía detenerse en cualquier momento después de haber comenzado. El error judicial que se pasaba por alto era que la tortura traía muchísimas confesiones falsas o información poco confiable, claro. A pesar de esto, esta práctica era tan común en la época que se daba por sentado, tanto como castigo como medida preventiva para futuros crímenes. Por eso, probablemente el lugar más temido del mundo medieval eran las cámaras de tortura. Algunas cámaras de tortura fueron construidas exactamente para ese propósito, mientras que otras se hicieron adaptando habitaciones en palacios, castillos de los nobles e incluso edificios de la iglesia. Estos espacios suelen estar bajo tierra y no eran espacios muy grandes, pero aún así algunos de ellos podían acumular entre 10 y 20 personas encerradas esperando su destino. A veces había trampillas en estas cámaras que conducían a los calabozos como los que te describí antes, donde se lanzaban las víctimas después de torturarlos. La creatividad de la sociedad medieval para implementar nuevas formas de interrogar era increíble. Los métodos específicos variaban dependiendo del crimen de la víctima y de su estatus social. El tiempo que tomaban estas sesiones también variaba y en general iba de 1 a 6 horas. Para que los interrogatorios funcionaran, se seguían una serie de pasos que probaron una vez tras otra ser muy efectivos. El primero de ellos era describirle a la víctima el procedimiento que se iba a realizar. Posteriormente se le mostraba las herramientas que se utilizarían y luego se le desvestía, con lo que ya estaría preparado para empezar el interrogatorio. Esta forma no fallaba en crear terror y desesperación en las víctimas y en los testigos antes incluso de que comenzara el procedimiento. El método de tortura y las herramientas que se utilizaban eran muchos, pero algunos incluían arrancar los dientes o las uñas, dar palizas, provocar ceguera, hervir vivos a las víctimas, dar latigazos, desollar, quemar, mutilación de sus partes íntimas, amputación de extremidades o de la lengua, romper huesos, desfigurar, dislocar, ahogar y un largo etcétera. Estoy cansado, jefe. Como es de esperar, muchas víctimas perdían el conocimiento durante el procedimiento y a menudo se usaba vinagre para reanimarlos. Cada tortura variaba de intensidad, pero lo que todos los métodos tenían en común es que, además de dolor, intentaban causar toda la humillación posible. Y es que en la Edad Media había más técnicas de interrogación que estrellas en el cielo. Algunos de los métodos más utilizados para sacar información eran estos. El potro, uno de los dispositivos más populares, que consistía en una estructura de madera en la que se sujetaba a la víctima, se le ataban las extremidades con cuerdas y se le estiraba hasta dislocar todas las extremidades o incluso desmembrarlo. La cinta de hierro era un dispositivo que se ponía en la cabeza de los prisioneros y se apretaba cada vez más para perforar el cráneo. El tormento del agua consistía en introducir agua en grandes cantidades en la boca del prisionero, lo que causaba dolor, asfixia y ahogo. Este, por desgracia, se sigue practicando en la actualidad, conocido como la simulación de asfixia. Guantánamo. O el famoso castigo de la pera oral o rectal, que aunque se puede ver en algunos museos, ha resultado ser un mito originado siglos después durante el romanticismo del siglo XIX. Y es que todas estas burradas se utilizaban para obtener confesiones de herejía, traición o conspiración. Y es que estas cámaras de castigo eran utilizadas por toda Europa. En España, hacia el final de la Edad Media, habían cámaras de interrogación disponibles para la Santa Inquisición en lugares como Sevilla, Toledo y Barcelona. Y sí, la famosa Inquisición española fue del Renacimiento. Esta proto-Inquisición española mató muchísima menos gente que las Inquisiciones de otros países del norte de Europa. En Francia había una llamada la Torre de los Ladrones, que en la actualidad es un museo donde se exhiben las herramientas con las que se martirizaba a las víctimas. En Italia, el Palazzo Ducale tenía una cámara de estas que se utilizó durante muchos años. Es que todo esto me viene a preguntarme, ¿qué crímenes tenían que cometer la gente para ser castigada de estas maneras tan inhumanas? Stop right there, criminal scum! Crímenes medievales. La vida de un criminal en la Europa medieval estaba determinada por la rígida influencia de la Iglesia Católica, que dominaba tanto la vida espiritual como la legal, y también por las costumbres y leyes locales. Lo que era común en gran parte de la Europa continental es que con frecuencia los castigos que se imponían eran desproporcionados para los crímenes que se había cometido. Por los métodos de castigo que ya hemos comentado, queda claro que ir a la prisión por ser deudor era bastante mejor que terminar en un calabozo o en una de esas cámaras del horror.
Aparte de lo de las deudas, otros delitos menores eran el robo de alimentos, la embriaguez pública y la desobediencia leve a la autoridad. El castigo para estos crímenes consistía más en la humillación pública que en infligir dolor, así que los culpables eran expuestos en la picota o en el cepo para que el resto del pueblo pudiera burlarse de ellos. El castigo para el robo de dinero podía variar dependiendo de la región, pero podía ir desde simples multas y el encarcelamiento hasta la flagelación pública y la mutilación de extremidades. La Iglesia veía con muy malos ojos los crímenes de carácter moral como el adulterio y los castigaba con la penitencia, la flagelación pública y la excomunión. En las sociedades islámicas el adulterio podía castigarse con la pena de muerte. Los robos violentos se veían como una oportunidad de disuadir a la gente de cometer este tipo de delitos y los culpables podían ser ahorcados o decapitados públicamente. Para crímenes como el del homicidio, la ley de la represalia solía ordenar la pena de muerte, ya fuera en la horca o por decapitación, que ha sido el método de ejecución más utilizado en la historia de la humanidad, pero de eso ya hablaremos en otro vídeo más adelante, ¿vale? Los crímenes particularmente violentos se castigaban con métodos más extremos como el desmembramiento. Pero eso sí, si se consideraba que había algún atenuante para el crimen, bastaba con marcar al asesino de por vida para identificarlo como tal. La traición, principalmente hacia el rey o hacia el Estado, era de los peores delitos que se podían cometer. La decapitación y la horca eran las penas más amables para los traidores. En Inglaterra, los culpables de traición se enfrentaban al método de ahorcar, arrastrar y descuartizar del que fue víctima el célebre héroe escocés William Wallace. La herejía y la blasfemia, entendidas como rechazo a reconocer a Dios o adoptar ideas no avaladas por la Iglesia, eran otro de los crímenes más severos. Algunos pensadores como Santo Tomás de Aquino los consideraban incluso más graves que el asesinato. Es por eso que las penas de los blasfemos o herejes eran muy duras. La Iglesia podía implementar la tortura para extraer confesiones si lo consideraba necesario y después castigar con la hoguera en ejecuciones públicas. Y finalmente llegamos al regicidio. Aquel que tuviera la osadía de conspirar para matar al rey o que de hecho lo matara, pagaría con las torturas más crueles y humillantes, como el descuartizamiento, la decapitación y la exposición de la cabeza. Como has podido ver, el incentivo principal para que las personas intentaran vivir vidas armoniosas y rectas durante la Edad Media no era la moral, sino el miedo religioso a la condena eterna y, sobre todo, miedo al dolor. ¿Existía realmente la justicia en un mundo en el que las confesiones se sacaban mediante el dolor físico y en el que el miedo era el único incentivo para obrar bien? Algunos dirían que el fin justificaba los medios, otros dirían que obrar bien por miedo no equivale a ser una buena persona. Capítulo 4. Los peores y mejores trabajos en la Edad Media. ¿Cómo era el trabajo en la Edad Media? ¿Era mucho peor que en la actualidad? ¿Cómo era el trabajo de los más ricos y el de los más pobres? Vemos películas sobre la Edad Media de reyes, guerras, castillos y caballeros de reluciente armadura, pero nunca nos enseñan nada sobre su vida cotidiana. ¿Os habéis dado cuenta que en las películas, series y videojuegos solo nos muestran campesinos y herreros? ¿Pero a qué se dedicaban todos los demás en aquella época? ¿Cuáles eran los mejores oficios y cuáles eran los peores? Pues en este vídeo hemos recreado una ciudad medieval del siglo XIV para ayudarnos a contestar a estas preguntas. También vamos a ver cuánta gente se dedicaba a cada oficio, porque seguramente ya sabes que la mayoría de la población eran campesinos, pero seguramente que no tengas tan claro cuántos se dedicaban al textil, o al comercio, o a la construcción, o a cualquier otro trabajo. Y sí, también explicaremos qué es eso de los gremios medievales y veremos algunos de los mejores y de los peores trabajos de la Edad Media. Y ojo, que muchos te van a sorprender. Por ejemplo, uno de los peores trabajos consistía en dar vueltas dentro de una rueda de madera. Ya sé lo que estás pensando, pero luego te lo explico. Bueno, y ahora sí que sí, sentaos, relajaos y acompañadme en este viaje a la ciudad medieval de Valdecruces, donde veremos cómo de buenos y de malos eran los mejores y los peores trabajos de la Edad Media. Muy buenas a todos, soy escocés y lamento tener que decirte que si hubieras nacido en la Edad Media, casi seguro que trabajarías como labrador o ganadero, o sea, serías un campesino. Y es que el sistema feudal de la Europa medieval iba de la mano con una economía agrícola de subsistencia, o lo que es lo mismo, una economía de autoconsumo basado en la agricultura, donde la meta era sobrevivir y no acumular riqueza. Había poco o ningún excedente. Si bien es cierto que a partir del siglo XI, con el auge de las ciudades y el desarrollo y las rutas comerciales, la situación comenzó a cambiar. Surgieron los gremios de artesanos y una clase de comerciantes que generaba riqueza a través del intercambio. Pero no nos vengamos muy arriba, que lo cierto es que la base de la economía seguía siendo, en su mayor parte, la agricultura de subsistencia.
Esto se traduce a que en la plena Edad Media y la Baja Edad Media, desde el siglo XI hasta el siglo XV, el 85% de la población eran campesinos que se dedicaban a la agricultura y la ganadería. Otro 10% vivía en ciudades y se dedicaban a la artesanía, construcción y comercio, y el otro 5% era el clero y la nobleza. Oye, un pequeño inciso, estos porcentajes y los que voy a decir a continuación son una aproximación. La proporción de personas en cada actividad variaba mucho según la región, la época y si hablamos del campo o de la ciudad. No hay censos exactos, pero a partir de documentos, registros de gremios y estudios de historia económica, los historiadores han reconstruido una imagen bastante aproximada. Así que, sabiendo esto a continuación, vamos a ver una aproximación de la gente que trabajaba en cada oficio en una región media de la Edad Media del siglo XIV en Europa. Como os decía, un 85% de la sociedad eran campesinos y siervos que se dedicaban principalmente a la labranza, pastoreo, ganadería, mantenimiento de tierras, leñadores, carboneros y en menor medida apicultores y molineros. Que por cierto, los molineros eran esenciales para moler el grano, pero eran vistos con recelo y desconfianza debido a su monopolio sobre un servicio vital y las sospechas de que los estafaban quedándose con parte de su cosecha. Venga, va, y un paréntesis más, por si sientes curiosidad. En la actualidad, y según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, aproximadamente el 28% de la población activa mundial trabaja en el sector agrícola, que ya es bastante menos que ese 85% medieval. Aquí hay patacas. Pero bueno, sigamos, el 85% campesinos, y ahora vamos a ver el porcentaje de aquellos que vivían y trabajaban en las ciudades. Para esto vamos a hablar de Valdecruces, una ciudad ficticia medieval del siglo XIV de algún lugar de la Europa occidental. Valdecruces nos ayudará a representar los distintos oficios de las incipientes urbes medievales de la época y conocer cómo eran los mejores y los peores oficios de también esa época. El 3% de la población, y por favor recordad lo que os he dicho antes de aproximación, ¿vale?, se dedicaba a la industria textil, o lo que es lo mismo, estaban relacionados con el gremio textil. Estos eran personas que vivían en la ciudad de Valdecruces y trabajaban como hilanderos, tejedores, tintoreros, sastres, zapateros y curtidores. Y de estos últimos, por cierto, hablaremos luego en la sección de peores trabajos medievales. Otro 2,5% de la población vivía en la ciudad y sus oficios estaban relacionados con el procesamiento y venta de alimentos. Panaderos, carniceros, pescaderos, taberneros, vinateros y cerveceros, que estos son mis favoritos. Otro 2% de la región vivía también en Valdecruces y trabajaba en la construcción, albañiles, canteros, carpinteros y herreros de obra. Otro 1,5% se incluían en la metalurgia y trabajos especializados como herreros, cuchilleros, campaneros u orfebres. Otro 1% trabajaba de servicios y oficios urbanos. Aquí se encuentra la mayoría de los mejores trabajos y algunos de los peores. Este grupo incluía comerciantes, mercaderes, cambistas, médicos, cirujanos, barberos, escribanos, copistas, maestros, clérigos seculares y verdugos, entre otros, claro. Luego habría otro 1% de los que se conocían como oficios itinerantes y también marginados sociales. Y por supuesto no nos olvidemos que aproximadamente un 4% eran nobleza y clero, pero esto no lo vamos a incluir ni en la ciudad ni en el campo, ya que eran otro estamento y vivían en sus propias residencias específicas y tenían unas funciones y trabajos completamente distintos. Con el auge de las ciudades medievales como Valdecruces surgió una nueva fuerza que moldearía la vida económica, los gremios. Estos gremios eran asociaciones de artesanos y comerciantes de un mismo oficio que aparecieron alrededor del siglo XI con un doble objetivo: proteger a sus miembros y controlar la producción. Eran en esencia la espina dorsal de la economía urbana. Los gremios fijaban las reglas, desde los precios y la calidad de los materiales hasta las técnicas de producción. No había espacio para la competencia desleal. Además, funcionaban como una escuela de oficios. Un joven empezaba como aprendiz en un largo y riguroso camino para convertirse en oficial. E incluso en algunos oficios, y si su talento era excepcional, podían aspirar a ser maestros, que presentando una obra de arte probarían su valía. Pero eran mucho más que un simple sindicato o escuela. Los gremios funcionaban como una red de seguridad social, cuidando de los enfermos, las viudas y los huérfanos de sus miembros. En definitiva, los gremios eran el corazón de la vida económica y social de Valdecruces y en cualquier ciudad medieval. Ahora que hemos visto cómo se compone la ciudad de Valdecruces, es el momento de salir a sus bulliciosas calles y conocer a sus habitantes. Es el momento de conocer a los que han tenido la fortuna de dedicarse a los mejores trabajos de este periodo en la Edad Media. Así que bajamos al mercado y conocemos gente como a Rodrigo. Rodrigo es el cambista más rico de la ciudad. La región a la que pertenece Valdecruces, y de hecho cada región y cada reino tiene su propia moneda. Esto hace que el trabajo de Rodrigo sea esencial. Él se encarga de cambiar y verificar las monedas. Usa sus balanzas para comprobar el peso y la pureza de cada pieza, evitando fraudes.
Rodrigo no solo cambia dinero, con el tiempo ha acumulado una gran fortuna y ahora presta dinero a los comerciantes. De hecho, ahora se ha convertido en el primer banquero de Valdecruces. El único problemilla del afortunado Rodrigo es que la iglesia ve su trabajo con sospecha, el cobro de intereses se consideraba pecado. Pero a pesar de esta desconfianza, el trabajo de Rodrigo es indispensable para la economía de la ciudad. Su riqueza y su control sobre el flujo de dinero lo convierten en una figura de gran poder e influencia en Valdecruces. I see. Well, welcome back. El vizconde Bermudo, señor de Valdecruces, está añadiendo un torreón enorme a su castillo. Un proyecto que requiere de una organización y conocimientos que solo los posee una persona en toda la ciudad. Alfonso, el maestro de obra. Él es el único que entiende el diseño completo y supervisa cientos de hombres, desde los canteros que tallan la piedra hasta los carpinteros que levantan los andamios. Recibe un salario muy elevado por su trabajo y además a menudo se le conceden tierras y privilegios especiales por parte del señor de Valdecruces. Su riqueza y su estatus provienen de su rara combinación de habilidades. Es un ingeniero, un gestor y un artista. A diferencia de Rodrigo el cambista, cuya fortuna es abstracta y se basa en el dinero, la riqueza de Alfonso es tangible. Se puede ver en los planos que diseña y en las majestuosas torres que se levantan bajo su dirección. Y además hoy Alfonso ha cobrado una gran suma y quiere hacerle un regalo a su mujer, digno de la mismísima reina de la región. Así que Alfonso se dirige a una de las calles más exclusivas de Valdecruces. Está yendo al taller de García, el orfebre. Y es que García también tiene uno de los mejores trabajos de toda la Edad Media. Su mundo no son las monedas o la piedra, sino el metal precioso y las gemas. García es un maestro y su artesanía es una de las más valoradas de toda la ciudad. Su riqueza no proviene de tierras o préstamos, sino de sus manos. Cada filigrana, cada engranaje es un resultado de años de aprendizaje y una paciencia infinita. Su clientela es la más selecta. Nobles, obispos y ahora los nuevos ricos como el maestro Alfonso. Este le ha encargado un collar para su esposa, una pieza que no solo sea hermosa, sino que también refleje la importancia y el estatus que él ha logrado. Y García le ha diseñado una joya digna de la realeza. Y además esta será una pieza que simbolice el nuevo poder de Valdecruces. Un collar de oro macizo con eslabones meticulosamente tallados que imitan la mampostería de un castillo. El diseño también integra dos de las gemas más valiosas de la época, rubíes y esmeraldas. Estos son solo 3 de los mejores trabajos que podías encontrar en la Edad Media, aparte, por supuesto, de la nobleza o el alto clero, pero había muchos otros oficios que estaban muy bien reconocidos y pagados. Por ejemplo, Gutiérrez el médico, que aunque su conocimiento es limitado en comparación con los médicos actuales, tiene una formación en la universidad y lo convierte en un profesional muy valorado, especialmente en las ciudades grandes como Valdecruces. Su servicio es solicitado por los más ricos. También está Íñigo, el traductor y escriba, que ha hecho su fortuna en una sociedad donde mucha gente es analfabeta y su habilidad para leer y escribir es muy lucrativa. Los escribas como Íñigo son indispensables para documentar transacciones, redactar cartas y llevar registros, los que les garantiza una posición de respeto y seguridad económica. Además, traduciendo textos del árabe y el latín tiene una fuente de ingresos inacabable y un prestigio entre las clases más altas. Y también está Ordoño, el heraldo, que es el mensajero oficial con un estatus diplomático. Ordoño viaja entre reinos, declara guerras en nombre del señor, negocia tratados de paz y organiza torneos. Su rol vital en la comunicación entre nobles y reyes le otorga la inmunidad y un gran respeto. Bueno, haber conocido a toda esta gente nos hace pensar que se vivía bien en la Edad Media, pero no todo el mundo tenía esta suerte. Aparte de los campesinos, que tenían una existencia muy dura, había otros trabajos que no los querría nadie, pero al final a alguien les tocaba hacerlos. Estos son los peores trabajos del medievo. El oficio de curtidor y las técnicas para curtir pieles existen como mínimo desde el antiguo Egipto, pero entre los siglos V y XV, durante la Edad Media, esta actividad se organizó de manera más eficiente. Lugares como Italia, Francia, Alemania y España, particularmente Córdoba y Toledo, fueron lugares clave para el desarrollo del curtido. Pero a pesar de lo indispensable que este oficio era para la elaboración de todo tipo de productos, desde zapatos, armaduras o botellas de agua, los curtidores como Lope solían vivir en la pobreza. El trabajo de Lope era difícil, lento, costoso y muy mal pagado, ya que los beneficios económicos solían ir a los comerciantes y no a los artesanos. Pero lo peor de todo era el estigma social que suponía dedicarse a este oficio. Y es que su trabajo implicaba el tratamiento de pieles de animales con materiales orgánicos como orina, cal y en ocasiones excrementos. Esto generaba un hedor insoportable que era conocido por todo Valdecruces.
Por esta razón, su taller se ubicaba en una zona específica, cerca del río y fuera de las murallas de la ciudad, y así minimizar la molestia de los demás habitantes. ¿Y en qué consistía exactamente el trabajo de un curtidor medieval como Lope? Pues bien, mira, cuando Lope le llega a un animal, aún tiene los cuernos, las pezuñas y una buena cantidad de sangre. Para convertirlo en cualquier prenda u objeto, el primer paso es drenar toda la sangre, recortar la piel y lavarla en el río, aunque algunos curtidores de Valdecruces usan un pozo. Tras esto, le elimina todo el pelaje. Lope logra esto empapando en orina la piel del animal para que se pudra lentamente el pelo hasta la raíz. A continuación, las pieles son dobladas y las deja en un lugar cálido, lo cual produce un olor pungente. Una vez que los pelos están más sueltos, Lope estira la piel y la raspa para hacerla más flexible y suave. Después se vuelve a lavar la prenda y la mete en un hoyo donde se preserva con una mezcla suave de agua, corteza de madera y más orina hasta conseguir el color y textura deseados. Esta parte final del tratamiento puede tardar hasta un año en completarse. Los resultados son trozos de piel que se convertían en prendas que pueden ser usadas por gente de todas las clases sociales. La nobleza usa el cuero decorado o teñido en sus botas, guantes de caza, cinturones o sillas de montar. Los soldados en armaduras de cuero endurecido, botas resistentes y bolsas para poner sus provisiones. Y las clases más bajas, incluyendo el mismo Lope, lo usan en su presentación más rústica y menos trabajada, en forma de zapatos simples, cinturones, bolsas o delantales de trabajo. Aún a pesar de lo importante de su trabajo, Lope vive sumido en la pobreza. En las obras del castillo de Valdecruces, bajo el mando del maestro Alfonso, hay casi 100 personas trabajando y una de ellas tiene uno de los peores trabajos de la Edad Media. Este es Nuño, y su labor consiste en operar una grúa de rueda. Este artefacto, utilizado entre los siglos XII y XVII, era básicamente una enorme rueda de madera, parecida a las que usan los hámsters, pero en gigante, con un diámetro de entre 2 y 4 metros. Y dentro de esa rueda está Nuño. Al caminar dentro de ella, sus pasos generan una fuerza necesaria para girarla, activando un sistema de poleas conectado a un tambor que enrolla una cuerda. Este mecanismo permite elevar bloques de piedra que pesen cientos de kilos, incluso varias toneladas. La grúa se monta sobre estructuras de madera o piedra, muchas veces encima de los andamios del edificio en construcción, lo que la vuelve aún más inestable y peligrosa. El trabajo de Nuño es indispensable. Sin él los materiales nunca llegarían a las alturas necesarias para seguir construyendo el torreón, pero también es agotador y arriesgado. Además del esfuerzo físico de caminar durante horas, Nuño trabajaba a decenas de metros del suelo, sin arnés, casco y ningún tipo de protección, claro. Si Nuño da un mal paso, puede acabar precipitándose al vacío. En más de una ocasión se ha tropezado o se ha pillado la mano entre los dos huecos de la estructura de madera, y algunos de sus compañeros han perdido extremidades. Es un trabajo ingrato, mal pagado, pero vital. Quizás el trabajo de Nuño no te parezca tan desagradable cuando te cuente sobre Pelayo. Pelayo tiene nombre de rey, de héroe, un nombre que evoca sentimientos de leyenda y grandeza, pero su trabajo es diametralmente opuesto a lo que inspira su nombre. Pelayo es el estercolero de Valdecruces. En una ciudad grande, bulliciosa y en expansión como esta, abundan los desechos, en especial los desechos humanos. Mantener la ciudad lo más limpia posible de desechos humanos es un trabajo duro, pero es que alguien tiene que hacerlo. Pelayo trabaja por toda la ciudad, y es que durante el día la gente utiliza un orinal conocido como bocinilla. Y después de hacer sus necesidades, lo más práctico es vaciar la bocinilla en la calle. En el mejor de los casos, la lluvia arrastra el contenido hasta el río cercano, por cierto, muy cerca de donde trabaja Lope, el curtidor. Y curiosamente, el mal olor que esto causa se le culpa al pobre Lope, que tiene un trabajo tan hediondo. Estoy cansado, jefe. En fin, ¿por dónde iba? Sí, durante la peste negra en el siglo XIV aún no se sabía de la existencia de los gérmenes, pero ya se empezaba a sospechar que la suciedad aumentaba la propagación de la enfermedad. Por esta razón, el trabajo de personas como Pelayo tiene muchísima importancia. Su tarea principal, como te podrás imaginar, consiste en vaciar letrinas, pozos negros, recoger residuos humanos y transportarlos más allá de los muros de la ciudad, donde se esparcían en campos de cultivo y jardines como fertilizante. Y Pelayo trabajaba de noche, como todos los de su oficio. Solo se les permitía actuar entre las 9 de la noche y las 5 de la madrugada, lo que además le hace un trabajo solitario y sombrío. Muchos estercoleros como Pelayo son chicos jóvenes contratados para levantar pesados cubos llenos de excrementos con el constante riesgo de exposición a enfermedades o peor aún de destapar bolsas de gases tóxicos durante la excavación. Los peligros eran muy serios, basta con recordar a Richard Raker, un colega del oficio que en 1326 cayó en una fosa séptica mientras recogía excrementos debido a que el suelo se había podrido. Richard sufrió la peor de las muertes, ahogándose en desechos humanos.
La buena noticia es que tanto Richard como Pelayo recibían una paga bastante decente para la época. Pero a pesar de lo necesario de su profesión, ninguna persona les respetaba, así que los estercoleros son gente marginada de la sociedad. Yo sospecho que Pelayo piensa que tiene un trabajo de mierda. Como ya te he contado en otros vídeos, durante la Edad Media los delitos más graves como el asesinato, el adulterio o cualquier ofensa relacionada con la Iglesia solían castigarse con castigos extremos o la muerte. Sin embargo, a diferencia de lo que nos muestran en el cine y la televisión, las ejecuciones públicas no eran tan frecuentes como podrías pensar. Por eso, quienes se encargaban de llevarlas a cabo, como Ataulfo, no podían vivir exclusivamente de ello. Su oficio de verdugo es esporádico y tiene que combinarlo con otras tareas como recoger animales muertos o heridos de las calles o de las granjas y deshacerse de ellos. También en ocasiones puede encargarse de cobrar impuestos a los leprosos y a las damas de la noche. Pero ¿en qué consiste exactamente el trabajo de la gente como Ataulfo? Como te podrás imaginar, es él quien debe verificar que se cumpla el castigo de los criminales o acusados. Y este castigo no siempre es la muerte, así que a veces los verdugos también administran castigos no letales como mutilaciones o interrogatorios intensos, ya me entiendes. Cuando se trata de una ejecución pública, el trabajo de Ataulfo es preparar los instrumentos, afilar el hacha o espada, asegurarse de que el lugar de la ejecución estuviera listo y ejecutar la sentencia de forma rápida y precisa. Y esto es importante, su habilidad no solo determinaba el destino del condenado, sino también su propia reputación. Un golpe fallido o un espectáculo prolongado de agonía puede volverse en su contra y convertirlo en un objeto de desprecio o furia popular. Y es que ser verdugo no es algo que te gane el cariño de la comunidad. Ataulfo y todos sus colegas son vistos con recelo y marginados por la mayoría, al punto de que muchas veces tienen que vivir a las afueras de la ciudad, apartados del resto como le pasa al pobre Ataulfo. Este trabajo además suele pasar de padres a hijos porque a un verdugo le es casi imposible que su hijo sea aceptado como aprendiz en otro oficio. Por eso, con el tiempo surgieron familias enteras dedicadas a la ejecución que terminaban casándose entre ellos y perpetuando el oficio. El único beneficio que tiene este trabajo es la inmunidad legal, que para algunos colgados puede suponer un alivio. Y si te lo estás preguntando, no. Ataulfo no lleva una capucha negra ni una túnica misteriosa, esa es más una invención de la literatura y el cine. En realidad todo el mundo sabe perfectamente quién es el verdugo, lo que hace que la mayoría le evite a toda costa. En Valdecruces también hay trabajos más meditativos en los que puedes estar más en contacto con la naturaleza. Uno de ellos es el de Leovigildo, el sanguijuelero. Las enfermedades están a la orden del día durante la Edad Media y debido a la enorme influencia de la Iglesia Católica, los malestares físicos suelen verse como castigos divinos que afectan a los pecadores, así que muchos de los remedios prescritos son plegarias. Y es que en términos muy generales, la medicina durante la Edad Media es una mezcla de ideas antiguas influenciadas por elementos espirituales. A nivel práctico se sigue la tradición griega que afirmaba que el cuerpo estaba compuesto de 4 humores: la flema, la sangre, la bilis negra y la bilis amarilla, que a su vez estaban controlados por los 4 elementos: fuego, agua, tierra y aire. También se cree que muchas enfermedades son causadas por un exceso de sangre en el cuerpo, así que las sangrías son habituales. Y no solo como cura, también incluso como terapia de prevención. La manera más habitual de hacer una sangría es usando sanguijuelas, lo que nos lleva al trabajo de Leovigildo, el sanguijuelero. Leovigildo se dedica a caminar por lagos y ríos cercanos a la ciudad, con los pies y las piernas desnudas, dejando vía libre a las sanguijuelas para que se le aferren. Una vez que tiene suficiente, sale del agua, las desengancha con cuidado, las mete en una jarra y se las vende a Gutiérrez, el médico de Valdecruces. Según algunas fuentes, un sanguijuelero podía llegar a recolectar unas 2000 sanguijuelas cada día. Las mordeduras no son dolorosas, ya que las sanguijuelas secretan un anestésico local para evitar que el huésped sienta la mordedura. Pero aún así el recolector se expone a todo tipo de bacterias y las heridas suelen infectarse, así que como trabajo no era ideal. Han pasado ya unos años desde que comenzó la obra del torreón del castillo de Valdecruces y se ha terminado en el año del señor 1347, pero a nadie en Valdecruces le apetece celebrarlo. La peste ha llegado a la ciudad y la muerte se extiende por todos los rincones sin discriminar entre ricos y pobres. La peste es considerada la epidemia más devastadora de la historia, ya que acabó con la vida de entre 25 y 30 millones de personas, un 40% aproximadamente de la población en Europa. Y claro, había que hacer algo con todos esos cadáveres apilados en las carretas. Ese trabajo quedaba en manos de los supervivientes, quienes se veían obligados a enterrar tanto a desconocidos como a familiares y amigos, arriesgándose a contraer la misma enfermedad que había acabado con tantas vidas.
Vincencio, el enterrador improvisado durante la plaga, cubre su cara con un trapo para enmascarar el olor de los cuerpos. Él y otros enterradores visitan las localidades afectadas haciendo sonar una campana para avisar a los habitantes que es hora de sacar a los muertos. En el mundo anglosajón es famoso el grito de "Bring out your dead", especialmente gracias a los Monty Python, pero no hay fuentes que nos cuenten cuál era el procedimiento exacto en otros lugares de Europa. Inicialmente los cadáveres que recogía Vincencio y sus compañeros se cubrían con un sudario blanco, se les llevaba a un sacerdote y se les ofrecía un entierro cristiano. Pero en cuanto el número de muertos ha empezado a crecer de manera exponencial, esto se ha vuelto una tarea imposible. Por eso Vincencio y otros enterradores comienzan a cavar fosas comunes donde arrojan los cuerpos sin ceremonia alguna. Los cubren con cal para ayudar a la descomposición y tras cubrirlos con una capa de tierra, lanzan más cuerpos a la fosa. Y es que se han encontrado numerosas fosas comunes de este tipo por toda Europa. Capítulo 5. ¿Qué había dentro de un castillo medieval? Los castillos medievales eran esas imponentes fortalezas de piedra con altas torres y robustos muros diseñados para aguantar los ataques y repeler a los enemigos durante las numerosas guerras de la Edad Media. Y aunque hemos visto numerosas de estas moles en los paisajes europeos, siempre lo hemos hecho desde fuera. Las imágenes que nos llegan de su interior vienen siempre adulteradas al pasar por el prisma de Hollywood y la cultura popular. Lo que creemos que son habitaciones normales en un castillo medieval se aleja bastante de lo que encontraríamos en la realidad. Por eso nos vamos a valer de un modelo 3D diseñado específicamente para este vídeo con el objetivo de entender mejor cómo era el interior de un castillo medieval realmente. Así que ahora sí que sí, poneos cómodos, que empezamos. Muy buenas a todos, soy Escocés y en este vídeo vamos a hablar del interior de los castillos medievales, más concretamente el tipo de habitaciones que encontraríamos realmente en un castillo de la Edad Media. Debido a la fantasía épica y la cultura popular, tenemos una idea equivocada de cómo eran los castillos en este periodo. Las altísimas torres de la Fortaleza Roja de Juego de Tronos, la imponente fortaleza de Barad-dûr del Señor de los Anillos o incluso el castillo de la Cenicienta de Disney son claros ejemplos de cómo se han romantizado los castillos medievales. Y no me malinterprete, soy fan de la fantasía épica medieval desde que vi Willow de pequeño. El Señor de los Anillos es mi película favorita y me encantaría perderme por el Novigrad de The Witcher 3, pero la realidad histórica es muy diferente. De hecho, la mayoría de los castillos medievales eran mucho más pequeños de lo que pensamos, teniendo de 1 a 2 habitaciones. Sé que esto a mucha gente le puede costar creerlo, pero sí, la inmensa mayoría de los castillos eran así de pequeños. Piense una cosa, con el alto coste de construcción y si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de nobles con castillos estarían incluidos en la baja nobleza como varones y caballeros, los que no eran exactamente ricos, podemos entender que hubiesen tantos castillos así de pequeños. Y es que había muchos de ellos que eran una simple torre, lo que conocemos como una torre de vigilancia, pero que al tener gente viviendo dentro se les considera castillos. ¿Eso quiere decir que no habían castillos grandes durante la Edad Media? Por supuesto que los había, pero eran mucho menos comunes, se construyeron al final de este periodo y sufrieron múltiples ampliaciones a lo largo de los siglos. Muchos castillos comenzaron siendo muy pequeños y a medida que pasaban los siglos y las familias que los habitaban se enriquecían, los iban ampliando como veremos a continuación. Pero antes quiero aclarar otro concepto erróneo que tenemos acerca de los tipos de habitaciones que esperamos encontrar dentro de un castillo medieval, debido de nuevo a Hollywood y la cultura popular. El Salón del Trono, icónica habitación presente en todos los castillos de los reyes de series y películas, como la enorme sala con el imponente trono de hierro o la preciosa habitación con Denethor bajo el trono de Gondor. No, lo de que todos los castillos medievales debían tener una sala del trono pues no era cierto. La icónica mazmorra que todo castillo debía de tener, no. La mejor manera de entender qué habitaciones esperamos encontrar dentro de un verdadero castillo medieval histórico es entender que era un verdadero castillo medieval y no es otra cosa que una residencia privada medieval fortificada. Por supuesto hay excepciones, no todos los castillos medievales entrarían en esta definición, pero la mayoría sí lo harían. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es empezar por un castillo que cumpliría con los requisitos mínimos para encajar en esta definición, lo que sería el castillo más pequeño que el más humilde de los nobles podría llegar a permitirse e iremos añadiendo más habitaciones haciendo crecer el castillo como lo haría el de una familia noble que con los siglos aumentara su riqueza. Si volvemos a los requisitos mínimos nos encontramos con una única habitación con lo necesario para vivir. Esto incluiría un hogar donde cocinar y con el que calentarse, una cama probablemente doble donde dormiría toda la familia. Sí, incluso para gran parte de la nobleza tener camas individuales era un lujo bastante raro. A medida que la riqueza del señor aumentara y el tamaño de su castillo creciera, sería una rareza que se podrían permitir, pero no nos adelantemos. A este nivel, una cama doble sería lo normal, al igual que una mesa donde comer y algún tipo de caja o cofre para almacenar sus pertenencias. Con eso cubriríamos los requisitos básicos de habitabilidad. Y como veis en el modelo, una estructura fortificada, en este caso con una simple entrada elevada y unas almenas para ayudar a la defensa, se cumplirían los requisitos para clasificar esto como un castillo medieval. Sí es cierto que se pueden encontrar muchos más elementos defensivos característicos de un castillo medieval de los que se ven en este modelo, pero en este vídeo nos vamos a centrar
centrar en los tipos de estancias que encontraríamos dentro de estos. Sobre las estructuras defensivas y su uso ya haré un vídeo próximamente. Y podéis estar pensando, ¿y quién querría vivir en un sitio así? Y mucho menos un noble, por muy humilde que fuese, pero lo cierto es que la gente pasaba la mayoría de su tiempo fuera atendiendo a las muchas tareas que tenía. La casa, o en este caso el castillo, se usaba como refugio por las noches y para protegerse del frío. Y podemos encontrar muchos ejemplos de castillos tan básicos como este. Aunque quiero centrarme en lo que podemos encontrar en el interior del castillo, debo explicar ciertas partes del mismo que normalmente encontraríamos en el exterior, pero que eran fundamentales en la vida de una familia noble. Esto sería un lugar donde almacenar la comida, una despensa como esta sería lo normal, y otro lugar donde almacenar la leña, ya que a este nivel no tendrían espacio en su interior. Y como ya te estás imaginando, así es como nace la necesidad de amurallar el castillo, para poder proteger lo que no queda en el interior. Los animales del señor, que con casi total seguridad tendría, quedarían protegidos también tras la muralla en un corral o establo. Una fuente de agua fresca era muy importante, bien de un río si lo hubiese cerca o un pozo. Y tampoco sería raro ver un agujero en el suelo o una letrina, eso si no había una corriente de agua cerca. Digamos que el hijo del noble que ordenó construir este castillo ha heredado la propiedad y con la riqueza acumulada decide hacer la primera ampliación del castillo. Esta sin duda sería separar las funcionalidades de la única habitación. Hasta ahora todo lo que se necesitaba hacer se hacía en una misma habitación, que era dormitorio, la cocina, el comedor y donde recibir a los invitados. Así que la nueva estancia estaría dedicada a una de estas tareas. Normalmente este segundo cuarto sería el dormitorio. Aquí, si se lo pudiese permitir, el señor añadiría un segundo hogar con el único objetivo de calentar. Y la antigua habitación serviría de cocina, comedor y un lugar donde recibir a los invitados. Y este sería el tipo de gran salón más básico que podríamos encontrar. Nada que ver con esto, ¿verdad? Esta ampliación creaba una separación entre el señor del castillo y sus criados o invitados, dejando una zona privada a la que solo tenía acceso el señor y su familia, y otra pública donde trabajarían los sirvientes y comerían los invitados. Esta separación hacía destacar más el estatus social del señor frente a los sirvientes, lo que era bastante importante en esta época. Quiero aclarar una cosa antes de continuar. Aunque he hablado de ampliación, lo cierto es que muchos castillos medievales se construían directamente con estas dos habitaciones y no siempre era una mejora. Y por otro lado, hay que señalar que era mucho más barato construir un piso encima del ya existente que una habitación contigua. Pero para este vídeo es más fácil enseñaros el interior de las habitaciones si comenzamos a expandirnos horizontalmente. Así que nuestra familia de nobles favorita empieza a aumentar su poder, a ganar renombre y ser lo suficientemente rica como para ampliar el castillo otra vez. A este nivel lo común era tener una habitación donde comer y recibir invitados mucho más grande. Ahora sí que tenemos un gran salón digno de la alta nobleza medieval. Su dormitorio no tenía por qué ser más grande, aunque no sería extraño que aumentara el tamaño, y pese a que no esté representado en este modelo, tampoco sería raro que hubiesen más camas dentro para la comodidad de los mismos miembros de la familia. ¿Y para el resto de habitaciones? Aquí comienza un poco a variar en función de lo que el señor prefería. Sería lógico que quisiera separar la cocina del gran salón, distanciándose aún más de los criados, dándole su propio espacio donde trabajar. Por otro lado, quizás el señor prefería mantener la cocina en el gran salón y aprovechar esta habitación para tener su capilla privada. Era muy común que durante la Edad Media los nobles tuviesen su propia capilla en su residencia, pero no siempre estaba en la torre del homenaje, también se podía encontrar como un edificio aparte en el patio exterior. Como os digo, en este nivel dependía puramente de lo que al señor le resultara más cómodo. Hay una función en este tipo de castillos medievales de una de sus habitaciones que normalmente la gente desconoce. El gran salón, que es la sección pública del castillo, se la conoce por ser la habitación donde el señor come con su familia, los sirvientes más privilegiados que el noble considera dignos de comer con él y su guardia personal. Esta bien podría ser de 1 a 5 soldados, incluso en algunos casos de hasta 10. Aunque bueno, a estos también se les podría considerar caballeros dependiendo de la situación. Por la noche, después de cenar, esta habitación también funcionaría como la habitación de invitados. Las mesas y bancos serían retirados y se colocarían temporalmente una especie de camas plegables, más parecidas a camillas, y aquí sería donde dormirían los invitados cuando los hubiese y los soldados que componen la guardia del señor, lo que técnicamente convierte el gran salón en los barracones del castillo. Aunque no sale representado en nuestro modelo, en un alojamiento de este tipo no es extraño encontrar un retrete en la torre del homenaje. Este sería muy básico. En uno de los muros habría un simple asiento sobre un agujero que daría un pozo negro y en algunos casos directamente al exterior. En cualquier caso, uno de los sirvientes se encargaría de recoger los asuntos del noble todos los días. Un castillo como este, de solo 3 estancias, con un dormitorio para el señor y su familia, una cocina donde también trabajaba el resto de sirvientes y un gran salón que servía a la vez de comedor y barracones, componía un castillo medieval típico y muy digno de cualquier noble. Y por si te lo estás preguntando, sí, este era perfectamente aceptable para muchos reyes durante los primeros siglos de la Edad Media.
A medida que pasaban los siglos, avanzaba la era medieval y con ella sus castillos. A partir del siglo XI, los nobles y los reyes cada vez acumulaban más tierras y más riquezas que les permitía ampliar o construir castillos todavía más grandes. Así llegamos a este nivel donde el número de habitaciones en el interior de un castillo se había doblado. La verdad es que desde este punto no hay una estricta lista que marque cuáles serían las siguientes habitaciones que el señor añadiría a su castillo. Esto dependería por completo de lo que el señor prefiera. Pero sí os voy a decir las que eran más comunes encontrar en los castillos en la segunda mitad de la Edad Media. Lo más normal era dedicar la planta baja a las zonas públicas del castillo. De este modo se separaría aún más las estancias del señor de las zonas donde trabajarían sus sirvientes, ya que la planta de arriba estaría por completo dedicada a las habitaciones personales del noble y su familia. Si vamos de habitación en habitación, encontraremos que generalmente en la planta inferior estaría la cocina conectada a un almacén. En estas dos habitaciones trabajarían y pasarían la mayor parte del tiempo los sirvientes. En ocasiones, si el señor era lo suficientemente rico, habría añadido un ala al castillo donde se encontrarían los dormitorios de estos sirvientes. Y por supuesto, estos siempre estarían conectados a la cocina o el almacén. El gran salón seguiría estando en el mismo sitio, pero en un castillo de este tamaño solo haría las veces de comedor y sala de invitados, ya que los soldados tendrían sus propios dormitorios fuera de este edificio principal. Torres habrían sido añadidas a las murallas como elementos defensivos y sirviendo como barracones de los soldados del señor. A estas se las conoce como las torres de guardia. Y aunque este vídeo esté dedicado al interior de los castillos medievales, debo señalar que a estas alturas es muy probable que hubiese un segundo patio amurallado dando una segunda línea defensiva a la fortaleza. Pero como os decía, sobre las defensas de un castillo ya haré otro vídeo. La planta de arriba de la torre del homenaje estaría completamente dedicada a los aposentos del noble y su familia. De nuevo, según las preferencias del señor, aquí encontraremos distintas distribuciones. Por supuesto, en esta planta estaría el dormitorio del señor. Quizá otro dormitorio más para otros miembros de la familia. También era muy normal encontrar una gran estancia que se asemejaría a lo que hoy llamamos cuarto de estar. En Inglaterra y Francia lo conocen como solar, y no es otra cosa que una habitación donde el señor pudiese trabajar, pasar el tiempo con su familia o incluso dormir, porque no era raro tener una cama en esta habitación. Por cierto, se le llama solar porque al encontrarse en la planta de arriba era lo suficientemente seguro como para tener grandes ventanas que dejaran pasar más luz solar. Aunque esto era lo más común, también se podía encontrar una capilla privada en la planta de arriba si así lo deseaba el señor, o cualquier otra distribución de este tipo de habitaciones que os he comentado. El castillo representado en este modelo sería considerado como grande durante la Edad Media, y por supuesto que había castillos más grandes, y mucho más grandes aún, pero eran una minoría y normalmente se verían en los dos últimos siglos de este periodo. ¿Y qué habitaciones podíamos encontrar en castillos todavía más grandes? Pues ampliaciones del tamaño de las habitaciones ya existentes y duplicaciones de los tipos de habitaciones que ya hemos comentado. Un segundo dormitorio, un tercer dormitorio, dormitorios para invitados de modo que no tuvieran que usar el gran salón. También se pueden encontrar más cuartos para los sirvientes, dormitorios dedicados a la guardia personal del señor, salas donde los hijos del noble recibirían las clases dadas por su tutor, incluso baños, una estancia donde se prepararían los baños calientes para el señor. Los castillos de un tamaño tan grande solo pertenecerían a los reyes y a los más ricos de la alta nobleza, y eran excepciones entre la mayoría de castillos más modestos del resto de los nobles. Y a medida que el rey se hacía más y más rico, sus castillos crecían cada vez más y más en tamaño, llegando al punto de perder su propósito de fortificación militar, convirtiéndose en palacios. Y muchos de estos palacios fueron construidos en un estilo neogótico, imitando los elementos defensivos de un castillo, pero solo era por estética, ya que no tendrían ninguna función militar. Pero por supuesto, todo esto de los palacios fue siglos después de la Edad Media. En este vídeo os he enseñado el tipo de habitaciones que se podían encontrar realmente en un castillo medieval. El modelo ficticio que hemos usado para este vídeo no es un esquema que cumplieran todos los castillos medievales, ni su distribución y diseño era igual en todos ellos. Simplemente lo he usado para explicar el tipo de habitaciones y sus funciones que se puede esperar encontrar en un castillo histórico, al igual que para representar su verdadera escala. La torre del homenaje aquí representada podía tener múltiples variaciones, como vemos en estos planos de otros castillos medievales, donde podemos ver que algunos tenían los barracones situados en la entrada del mismo, dejando el gran salón un piso más arriba. Otros tenían almacenes subterráneos y muchas otras combinaciones que podíamos encontrar, pero en general, con este vídeo te puedes hacer a la idea de cómo era realmente el interior de un castillo medieval. Si bien no hemos hablado sobre los edificios exteriores que podíamos encontrar dentro de las murallas, estos aumentaban el número y tamaño a medida que la riqueza del señor aumentaba. Y con respecto a las muchas defensas y valor como fortaleza militar, no hemos hablado nada porque, como ya os he dicho, ya haré un vídeo en profundidad sobre el tema. Capítulo 6. ¿Sobrevivirías a la gran crisis de la Edad Media? Imagina despertar una mañana y descubrir que la comida se ha acabado. No solo en tu casa o en todo tu pueblo, no hay comida en toda la región, ni la habrá en los próximos 3 años. Imagina que cuando el hambre ha devorado tu esperanza y la vida de tus seres queridos, llega una guerra que arrasa los pocos campos de cultivo que aún producían algo. Y cuando crees que tu existencia no puede empeorar, el destino te enseña que el horror solo acaba de comenzar. Esto no es el guión de una película apocalíptica. Esto fue el siglo XIV en la Baja Edad Media.
El peor momento para vivir en toda la historia de Europa. Este es el siglo en el que literalmente Dios parecía abandonar a la humanidad. Cuando pensamos en la Edad Media, probablemente nos vienen a la cabeza imágenes de calles sucias, gente enferma, fanatismo religioso y violencia constante. Aunque la mayoría son estereotipos utilizados por Hollywood y ampliamente extendidos en la cultura popular, también hay algo de verdad en todo esto. Pero lo cierto es que la realidad es mucho más compleja. La Edad Media duró casi 1000 años y dentro de ese larguísimo periodo y de cada región hubo de todo, momentos de gran prosperidad y épocas de sufrimiento y desesperación. Pero hay un siglo que destaca por encima de todos los demás en términos de terror absoluto, el siglo XIV, los años 1300. Y no estoy exagerando para nada. Estamos hablando de una centuria que concentró catástrofes climáticas, hambrunas masivas, guerras brutales y la pandemia más mortífera de la historia de la humanidad, todo junto en un mismo periodo. Cojamos por ejemplo el año 1337. Europa llevaba décadas en una crisis agrícola sin precedentes, con hambrunas por todo el territorio y con una sociedad superpoblada. En este año la península ibérica estaba particionada y se fraguaba una guerra civil en el Reino de Castilla. En 1337 Italia estaba inmersa en los conflictos entre los güelfos y los gibelinos, una de las divisiones políticas más persistentes y violentas de toda la Italia medieval. En este año el Sacro Imperio vivía una tensa competencia tripartita entre las casas Wittelsbach, Habsburgo y Luxemburgo, y cualquiera de ellas podía hacerse con el trono tras la muerte del emperador. En el año 1337 comienza la larga y devastadora Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. En este vídeo vamos a recorrer lo que fue, sin duda, el peor periodo de toda la Edad Media europea. Para ello, primero repasaremos brevemente el comienzo del medievo y los siglos de crecimiento previos al desastre. De este modo podremos recorrer el siglo maldito paso a paso y viendo cómo cada crisis alimentaba a la siguiente hasta que Europa quedó al borde del colapso total. Así que ahora sí que sí, sentaos, relajaos y acompañadme en este viaje al momento más oscuro de toda la Edad Media. Muy buenas a todos, soy Escocés y para ver con perspectiva la terrible crisis del siglo XIV, primero vamos a repasar brevemente la Edad Media hasta ese momento. Los primeros siglos medievales entre el año 500 y el 1000 fueron muy difíciles. La caída del Imperio Romano dejó Europa fragmentada y vulnerable. Las grandes migraciones de pueblos bárbaros arrasaron territorios enteros. En el siglo VII, la peste de Justiniano golpeó Europa matando a millones. Y por si fuera poco, vikingos desde el norte, árabes desde el sur y magiares desde el este convirtieron las fronteras europeas en zonas de guerra permanente. En la península ibérica, este periodo vio el colapso del reino visigodo en el año 711 ante la invasión musulmana. Los pequeños núcleos cristianos del norte, Asturias, León, Navarra y los condados catalanes tuvieron que luchar por su supervivencia mientras Al-Ándalus florecía como uno de los territorios más prósperos y cultos de Europa. Pero entonces algo cambió. Entre los siglos XI y XIII, Europa experimentó lo que los historiadores llaman el periodo cálido medieval o el óptimo medieval. Y vaya que sí fue óptimo. Las temperaturas subieron ligeramente, las estaciones de crecimiento se alargaron y las tierras, antes demasiado frías para cultivar, se volvieron productivas. El resultado fue espectacular. La población europea casi se duplicó, pasando de 38 millones y medio a 73 millones y medio de personas. Las innovaciones tecnológicas como el molino de viento, el molino de agua y la collera de caballo, que permitía a los caballos trabajar sin asfixiarse, revolucionaron la agricultura. El comercio floreció y surgieron los gremios artesanos en ciudades que no paraban de crecer. Y por cierto, si te interesa el tema, aquí te pongo un vídeo donde puedes verlo más a fondo. Las ciudades marítimas italianas como Venecia, Génova y Pisa se convirtieron en potencias comerciales que conectaban la cristiandad con Oriente. Y por otro lado, gran parte del renacimiento cultural y la tecnología se debió al contacto con el mundo islámico. La medicina, las matemáticas, la filosofía, Europa estaba aprendiendo y creciendo. Y en los reinos peninsulares este fue el gran siglo de la Reconquista. La batalla de Navas de Tolosa en 1212 marcó el principio del fin de Al-Ándalus. Fernando III de Castilla conquistó Córdoba y Sevilla. Jaime I de Aragón tomó Valencia y Mallorca. Los reinos cristianos se expandían imparables, llenándose de nuevas tierras, nuevas ciudades y nueva riqueza. Pero no nos engañemos, esta prosperidad no le llegó a todos por igual. La inmensa mayoría de la población, más del 90%, eran siervos. O lo que es lo mismo, estaban atados a la tierra del señor feudal. No eran libres de moverse, de casarse sin permiso, ni de escapar. Sus vidas estaban tan ligadas a la tierra como el centeno que sembraban. Y cuando la tierra dejó de producir, bueno, ahí es donde empieza nuestra historia de verdad. La gran hambruna. En algún momento alrededor del 1300 el clima empezó a cambiar. El periodo cálido medieval llegaba a su fin.
En 1303 y 1306 el mar Báltico se congeló por completo, algo que no había ocurrido en generaciones. Los inviernos se volvieron mucho más duros, los veranos más fríos y húmedos. Europa entraba en lo que conocemos como la pequeña edad de hielo y nadie estaba preparado para lo que se vendría. En la primavera de 1315 empezó a llover. Y llovió, y llovió, y siguió lloviendo sin parar. Las lluvias incesantes pronto inundaron los campos del norte de Europa. Los cultivos no pudieron madurar porque no había sol y el grano se pudrió en los campos anegados. La paja y el heno para el ganado no pudo secarse. Y claro, los precios de los alimentos comenzaron a dispararse. En Inglaterra, por ejemplo, se duplicaron en cuestión de semanas. En Lorena el precio del trigo subió un 320%. El pan se volvió un lujo inalcanzable para los campesinos. La sal, esencial para conservar la carne en una época sin refrigeración, se volvió imposible de producir porque necesitaba sol para la evaporación del agua. Su precio subió un 40%. Sin sal, la carne se pudrió. Sin forraje, el ganado empezó a morir en masa. Hay un relato que lo resume todo. Eduardo II de Inglaterra, sí, el hijo de del malo de Braveheart, llegó a la ciudad de St. Albans en agosto de 1315 y no pudieron encontrar pan para darle de comer. Al mismísimo rey de Inglaterra, uno de los hombres más poderosos de toda Europa, no pudo comer porque simplemente no había comida. Luis X de Francia intentó invadir Flandes, pero sus ejércitos se quedaron literalmente atascados en el barro. Los caballos no podían moverse, los carros se hundían, las provisiones se pudrieron bajo la lluvia incesante. Tuvo que abandonar la campaña militar porque el clima había convertido el terreno en un lodazal imposible. Y entonces llegó 1316, el segundo año, y siguió lloviendo. La desesperación se apoderó de Europa. La gente comenzó a hacer lo impensable para sobrevivir. Sacrificaron los animales de tiro, los bueyes y los caballos que necesitaban para arar los campos en el futuro. Se comieron las semillas reservadas para la próxima siembra, hipotecando literalmente el futuro por un día más de vida. Recolectaban raíces de los bosques, cortezas de los árboles, hierbas, cualquier cosa remotamente comestible. Se comían a los perros, a los gatos, a los ratones e incluso a las ratas. Los cronistas de la época hablaban con horror de ancianos que rechazaban comida voluntariamente, prefiriendo morir para que los jóvenes pudieran tener una oportunidad. Hablan de padres que abandonaban a sus hijos en los bosques. Sí, es que el cuento de Hansel y Gretel tiene origen en esta época, basado en historias reales de niños abandonados a su suerte porque sus familias no podían alimentarlos. Y bueno, si sabías lo que quería hacer la bruja del cuento con los niños, seguro que sabes que estoy hablando de algo mucho más turbio. Aunque algunos historiadores debaten si estos relatos fueron exagerados para mostrar el grado de sufrimiento y desesperación, lo cierto es que múltiples fuentes de la época mencionan casos de personas que se alimentaron de otros seres humanos. Incluso, según algunos relatos, de sus propios hijos incapaces de verlos morir lentamente por inanición. Y entonces llegó el tercer año. 1317 fue el punto más oscuro. El tiempo empezaba a remitir, pero ya era demasiado tarde. Las reservas estaban agotadas y el hambre se había extendido. El crimen se disparó. Robo, asalto, asesinato por un pedazo de pan. La civilización estaba al borde del colapso. Los historiadores calculan que entre el 10% y el 25% de la población de las ciudades y pueblos del norte de Europa murió durante estos años. Estamos hablando de al menos 2 millones de personas, aunque algunas estimaciones alcanzan los 5 millones. Esto es una auténtica barbaridad, es que era una mortalidad masiva por inanición. De la península ibérica, bueno, ahí tuvimos suerte, relativamente. La gran hambruna afectó principalmente al norte de Europa y quedó limitada en los Pirineos y en los Alpes. Las regiones costeras del Mediterráneo, incluida la mayor parte de los reinos peninsulares, no sufrieron con la misma intensidad. Pero eso no significa que escaparan ilesos. Las crónicas castellanas y aragonesas mencionan años de lluvias persistentes, heladas y pérdidas agrícolas. En las zonas montañosas del norte peninsular hubo inundaciones y hambrunas locales. El sur se vio menos afectado en parte por su clima más seco y templado. Las hambrunas localizadas, que si bien no alcanzaron la escala apocalíptica del norte de Europa, dejaron su marca en la población catalana, valenciana y mallorquina. Castilla, con su menor densidad de población y sus vastas tierras aún no completamente cultivadas, resistió bastante mejor. Pero aún así, los años de mal tiempo trajeron escasez, precios elevados y sufrimiento para los más pobres. Navarra, más cercana a las zonas afectadas, sintió los efectos con mayor dureza. El verano de 1317 finalmente trajo el regreso del clima normal, pero el daño ya estaba hecho. La población estaba tan debilitada por el hambre, tan devastada por enfermedades como la neumonía, la bronquitis y la tuberculosis, que la recuperación fue lenta y dolorosa.
Se calcula que Europa no recuperó su producción agrícola normal hasta 1322 y en algunas regiones hasta 1325. Y lo peor es que esto fue solo el comienzo. El siglo XIV había empezado con una advertencia clara. El clima había cambiado, la tierra ya no podía sostener a tanta población y los viejos tiempos de prosperidad habían terminado. Si pensabas que las cosas no podían empeorar, déjame presentarte a la otra cara del siglo XIV, la guerra. Porque cuando la comida escasea, cuando la población está desesperada y cuando los poderes establecidos se tambalean, explota la violencia. Las tensiones económicas y sociales provocadas por el hambre y el cambio climático generaron una inestabilidad geopolítica masiva. Europa se había convertido en un castillo de naipes y estaba en el ojo del huracán. En Gran Bretaña, tras la muerte de Robert de Bruce en 1329, las fronteras entre Inglaterra y Escocia volvieron a convertirse en campos de batalla. El breve periodo de paz terminó y comenzaron décadas de conflictos fronterizos brutales. Vale, sí, igual lo de Escocia no es tan relevante en términos europeos, pero es que me flipa la historia de por aquí. Pero sí que es relevante lo de 1337, cuando Eduardo III de Inglaterra, sí, el nieto de este de aquí, el malo de Roy-Hart, decidió que tenía derecho al trono francés y comenzó lo que la historia conocería como la Guerra de los 100 años. Spoiler alert, no duró 100 años, sino 116. Y bueno, pongamos este ejemplo para deciros que aquí cambió la guerra medieval como la habíamos conocido siempre. En 1346, en los campos de Crécy, el mundo vio algo que nadie esperaba. La flor de la caballería francesa, nobles en armaduras relucientes montando caballos de guerra caros, entrenados desde la infancia para el combate, cargó contra el ejército inglés. Esta era la forma tradicional de hacer la guerra, la caballería pesada era invencible. O por lo menos había sido así durante siglos. Los ingleses tenían algo diferente, los arcos largos. Campesinos con entrenamiento básico y con armas de madera masacraron a la nobleza francesa. Las flechas caían como lluvia mortal, los caballos caían atravesados. Los nobles, atrapados en sus pesadas armaduras, eran aplastados por sus propias monturas o rematados en el suelo. La caballería, el símbolo mismo del poder feudal, demostró ser vulnerable ante campesinos bien entrenados. Y sí, es cierto, he adornado mucho esta parte y no fue que la manera de hacer la guerra cambiara exactamente en esa batalla, fue algo mucho más gradual. Pero sí que la masacre de Crécy representa bastante bien los cambios que se estaban dando en aquella época. También tenemos que tener en cuenta que en el 1375 la artillería con pólvora comenzó a usarse en los campos de batalla europeos con muchísima más regularidad. Los cañones empezaron a derribar las murallas de los castillos que durante siglos habían protegido a los señores feudales. La guerra medieval estaba evolucionando y volviéndose aún más letal. Pero lo peor no fueron las batallas en sí, fue lo que ocurría entre ellas. Los ejércitos practicaban la táctica de la tierra quemada, quemar cosechas, envenenar pozos, destruir todo a su paso para que el enemigo no pudiera aprovecharlo. Esto condenaba a muerte a miles de campesinos inocentes que nada tenían que ver con las ambiciones de sus señores y que ya estaban muy castigados por el hambre y el clima. Y cuando había treguas, cuando los nobles firmaban sus tratados de paz temporales, ¿qué pasaba con todos esos soldados? ¿Qué pasaba con todos esos hombres entrenados para matar que de repente no tenían ni salario ni propósito? Pues se convertían en las compañías libres. Bandas mercenarias que en muchas ocasiones recorrían Europa occidental saqueando, matando y extorsionando a pueblos enteros. Fueron una plaga tan devastadora como la mismísima peste. Operaron en la península ibérica, en Alemania, en Italia, en Francia. Eran ejércitos sin señor, sin moral, sin otra motivación que el saqueo. Y en la península ibérica, pues no nos quedamos atrás en cuanto a violencia y conflictos. Teníamos nuestros propios problemas. Entre 1356 y 1367, la corona de Aragón y Castilla se enfrentaron en la Guerra de los Dos Pedros. Pedro IV el ceremonioso de Aragón contra Pedro I el cruel de Castilla. Sí, ya sé que también se le conocía como Pedro el Justo, pero bueno, ahora mismo no estamos hablando de eso. Fue un conflicto brutal que incluyó batallas navales, asedios y que terminó entrecruzándose con las guerras de los 100 años cuando tropas francesas e inglesas intervinieron en la península. Esto no solo era la guerra entre dos reinos, era un teatro de operaciones en una guerra europea más amplia. Además, Castilla sufrió una sangrienta guerra civil dinástica. Pedro I, el que decíamos que le conocían como cruel, enfrentó a su hermanastro bastardo, Enrique de Trastámara, en una guerra fratricida que terminó en 1369 con el asesinato de Pedro, literalmente apuñalado por su hermano y el ascenso de una nueva dinastía al trono castellano. Aragón expandió su imperio mediterráneo conquistando Sicilia, Cerdeña, Nápoles, incluso los ducados de Atenas y Neopatria en Grecia. Pero toda esta expansión tenía un precio, guerras constantes, recursos agotados y, por supuesto, poblaciones sometidas que se rebelaban.
Navarra, atrapada entre Francia, Castilla y Aragón, se convirtió en un peón en un juego más grande, con conflictos dinásticos internos que la debilitaban constantemente. Y no olvidemos el reino de Granada, el último reducto musulmán en la península, que logró sobrevivir mediante un delicado juego diplomático y el pago de tributos a Castilla, pero siempre bajo la amenaza de la conquista final. Pero Europa no era el único lugar sumido en el caos. El siglo XIV fue un momento de transición violenta en todo el mundo conocido. En Anatolia y los Balcanes, el imperio bizantino agonizaba mientras surgía un nuevo poder, los otomanos, la casa de Osmán, que conquistaría Constantinopla un siglo después. En Eurasia, el inmenso imperio mongol, que había dominado desde China hasta las puertas de Europa, se fragmentaba y colapsaba. La ruta de la seda, esa arteria comercial que había conectado Oriente y Occidente, se volvió peligrosa e impredecible. Nuevas potencias emergían, el Gran Ducado de Lituania en el este, el Principado de Moscú, que empezaba a consolidar su poder sobre las tierras rusas, y en China, la dinastía Ming, que derrocaba a los mongoles en 1368. El mundo entero parecía estar rodeándose en medio del fuego y la sangre. A mediados de siglo, Europa era un continente completamente exhausto. 30 años de hambrunas recurrentes, 30 años de guerras interminables. La población debilitada, la economía en crisis, la fe de las instituciones quebrada. Y entonces, cuando la situación no podía ser más desesperada, llegó lo peor que le había ocurrido a Europa en toda su historia. La peste empezó en China en algún momento de la década de 1330, una enfermedad con síntomas horribles. Bubones negros e inflamados en el cuello, las axilas y la ingle. Fiebre altísima, delirio y luego la muerte. Solo había entre un 20 y un 30% de posibilidades de sobrevivir si la contraías. La enfermedad viajó hacia el oeste por la ruta de la seda, saltando de pueblo en pueblo, de caravana en caravana. Llegó al Mar Negro, a los puertos comerciales donde Oriente se encontraba con Occidente. En 1347, un barco genovés llegó a Mesina, en Sicilia. La tripulación estaba enferma y algunos ya habían muerto. Los que aún vivían estaban cubiertos en bubones negros. Las autoridades ordenaron que el barco zarpara inmediatamente, pero era demasiado tarde. La muerte ya había desembarcado. Se expandió por Europa con una velocidad y una letalidad que nadie había visto jamás. Desde Italia avanzó hacia el norte, hacia el sur y hacia el este. No había muralla que la detuviera, no había ejército que pudiera luchar contra ella, no había oración que la frenara. En mayo de 1348, un barco procedente de Génova arribó en el puerto de Barcelona. Gran parte de su tripulación yacía enferma en las bodegas. Los estibadores que descargaron la mercancía fueron los primeros en infectarse. Y luego Barcelona. La joya de la corona de Aragón se convirtió en una tumba. Las fuentes hablan de que hasta el 60% de los barceloneses murieron. Las calles se llenaron de cadáveres, el olor de muerte impregnaba el aire. Los supervivientes huían despavoridos, llevando la enfermedad a las zonas rurales. Girona perdió 2/3 de su población, Tarragona devastada. La peste avanzó hacia el interior, Teruel en junio, Huesca en septiembre, Zaragoza en octubre. Pedro IV de Aragón intentó huir con su esposa, la reina Leonor de Portugal, pero la peste los alcanzó. El 30 de octubre de 1348, Leonor murió de peste. Tenía apenas 20 años. En 6 meses, Pedro IV perdió a su esposa, a su hija y a su sobrina. Desde Aragón, la peste atacó Navarra con crueldad brutal. Se propagó sin control en los últimos meses de 1348. En comarcas como la Merindad de Estella murió hasta el 70% de la población. El 70%. Pueblos enteros desaparecieron, quedaron solo ruinas y silencio. En total, Navarra perdió aproximadamente el 50% de su población. La mitad del reino se desvaneció. Castilla fue golpeada con menor intensidad, perdiendo alrededor del 20% de su población, pero eso seguía siendo devastador. Y la peste no discriminaba por clase social. En 1350 el rey Alfonso XI de Castilla murió de peste durante el sitio de Gibraltar. Un rey, el más poderoso del reino, tan vulnerable como el más pobre de los súbditos. En toda la península ibérica murió entre el 25 y el 35% de la población. Millones de personas, pueblos completamente vacíos. Campos sin cultivar, ciudades fantasma... Y esto solo era una pequeña parte del horror global. En toda Europa murió entre 1/3 y la mitad de la población, entre 75 y 200 millones de personas en Eurasia y el Mediterráneo. Es la mayor catástrofe demográfica de la historia registrada de la humanidad.
Pero ¿por qué fue tan mortífera? ¿Por qué las cifras fueron tan altas? Pues porque la población ya estaba destrozada. 3 décadas de hambruna habían dejado a la gente desnutrida, débil y vulnerable. Sus sistemas inmunológicos estaban comprometidos. Y el enfriamiento global de la pequeña edad de hielo había empujado a las ratas infectadas con las pulgas portadoras de la bacteria Yersinia pestis a buscar refugio en los hogares humanos. La tormenta perfecta, una población vulnerable, un clima hostil y un patógeno letal. Y lo peor no solo fue la muerte, también el cómo reaccionó la gente ante el fin del mundo. La sociedad colapsó, las virtudes cristianas tradicionales, la caridad, la compasión y la esperanza se desmoronaron. Muchos decidieron que si iban a morir, morirían pecando. Se entregaron al alcohol y los placeres carnales. Tampoco veo nada malo en ello. Si total, ¿para qué rezar? Si Dios claramente había abandonado a la humanidad. Y también encontramos en el otro extremo a los que estaban buscando a Dios de manera más drástica. Surgieron los flagelantes, bandas de penitentes que recorrían Europa autoflagelándose públicamente, azotándose las espaldas hasta sangrar, creyendo que el sufrimiento autoinfligido apaciguaría la ira de Dios. Estos actos, a menudo viscerales y cargados de dramatismo enfermizo, terminaron propagando la enfermedad aún más. Miles de personas congregadas compartiendo caminos y, bueno, látigos. Y como siempre es muy común en la humanidad, tuvimos que buscar chivos expiatorios. Las comunidades judías fueron acusadas de envenenar los pozos, de conspirar para destruir la cristiandad y de causar la peste mediante brujería. Esto es absurdo, por supuesto, los judíos también morían de la peste, pero la turba desesperada no necesitaba lógica. La rabia y la ira hizo que comunidades enteras fueran aniquiladas por turbas enfurecidas que lo único que buscaban era a alguien a quien culpar por el apocalipsis. ¿Y la Iglesia? ¿Qué hizo la institución más poderosa de Europa ante esta catástrofe? Pues falló estrepitosamente. La Iglesia Católica perdió casi toda su credibilidad porque su clero no pudo detener la peste, no pudo explicarla satisfactoriamente y no pudo ofrecer ningún tipo de consuelo real. Las oraciones no funcionaban, los santos no intercedían y Dios parecía sordo a la súplica. Y más terrenal, y peor aún, es que muchos de los obispos, priores y abades vivían de un lujo obsceno mientras los feligreses morían en la miseria. La corrupción era rampante, la venta de indulgencias, los cargos comprados, la riqueza acumulada, en fin. Y para colmo, durante la gran parte del siglo XIV existieron simultáneamente 2 papas, uno en Roma y otro en Aviñón, en Francia. Esto se conoció como el cisma papal, 2 hombres proclamándose vicarios de Cristo en la tierra, ambos excomulgándose mutuamente y ambos reclamando legitimidad. ¿Cómo iba la gente a poder confiar en una institución tan dividida y corrupta? Pues eso, esto terminó siendo el calvo cultivo para la reforma que vendría después. Años más tarde, intelectuales influyentes como John Wycliffe en Inglaterra y Jan Hus en Bohemia comenzaron a condenar públicamente excesos de la Iglesia, a cuestionar su autoridad, a traducir la Biblia a lenguas vernáculas para que la gente pudiera leer las Escrituras sin intermediarios. Fueron declarados herejes, por supuesto. Hus fue quemado en la hoguera en 1415, pero sus ideas no murieron con ellos. Plantaron las semillas de lo que sería la Reforma Protestante del siglo XVI, que desgarraría Europa en guerras religiosas sangrientas durante más de un siglo. Pero bueno, esa ya es otra historia para otro vídeo. Pero aquí viene el giro inesperado de esta historia de horror. En 1351 la peste disminuyó. No desapareció del todo, regresaría en brotes periódicos durante siglos, pero el pico del apocalipsis ya había pasado. Europa quedó despoblada, vastas extensiones de tierra sin nadie que las trabajara, pueblos enteros abandonados. En algunas regiones la población en 1470, más de un siglo después, todavía era solo la mitad de lo que había sido en el año 1300. Y la escasez de mano de obra lo cambió todo. Los siervos que sobrevivieron de repente tenían poder de negociación. Había más tierra que trabajadores. Los señores feudales, desesperados por cultivar sus tierras, tuvieron que ofrecer mejores condiciones. Salarios más altos, libertades personales y derechos de propiedad. En Europa occidental, especialmente en Inglaterra, Francia y los Países Bajos, la servidumbre comenzó a desaparecer. Los campesinos se convirtieron en trabajadores libres con derechos. El sistema feudal que había dominado Europa durante siglos empezó a desmoronarse. La peste, paradójicamente, fue el motor del cambio social. La muerte de millones creó oportunidades para los supervivientes. Algunos acumularon fortunas heredando propiedades de familiares muertos. La movilidad social, antes casi inexistente, se volvió posible. En la península ibérica, este fenómeno fue menos pronunciado en Castilla, donde la estructura feudal era menos rígida, pero en la Corona de Aragón, especialmente en Cataluña, las tensiones entre señores y campesinos se explotaron en las guerras de las remensas, conflictos brutales que duraron décadas, pero que finalmente llevaron a las mejoras en las condiciones de los campesinos.
El siglo XIV fue sin duda el peor momento para estar vivo en Europa. 30 años de hambrunas, 100 años de guerras, una pandemia que mató a más de un tercio de la población, el colapso de las instituciones, la pérdida de la fe y el fin del orden mundial. Si hubieras sido un campesino nacido en el año 1300, tus probabilidades de llegar a 1350 eran como... digamos que yo no apostaría por ti, vamos. Habrías vivido el hambre, la guerra, la peste, el colapso de todo lo que daba sentido a la existencia medieval. Y sin embargo, Europa sobrevivió. De las cenizas del siglo XIV surgió el Renacimiento. El siglo XV trajo innovaciones en arte, en ciencia y exploración. Los supervivientes de la peste, ahora con más recursos y más libertad, construyeron una nueva sociedad. España emergió como una de las grandes potencias europeas, la unión de Castilla y Aragón bajo los reyes católicos. La conquista de Granada en 1492 terminaba con 8 siglos de reconquista. Y ya sabéis, ese mismo año un navegante genovés llamado Cristóbal Colón partió hacia el oeste y cambió el mundo para siempre. El siglo que siguió a la peste vio a europeos explorando el globo, estableciendo imperios que dominarían el mundo durante siglos. Vio el nacimiento de la imprenta, la ciencia moderna y el humanismo. Es irónico, ¿verdad? Y macabro también, vamos, ambas cosas. La peste negra, de algún modo retorcido, terminó con la crisis que estaba ahogando a Europa. Mató a millones, sí, pero también destruyó el viejo orden feudal estancado. Forzó cambios que de otro modo habría tardado siglos en producirse, redistribuyó la riqueza, rompió cadenas y obligó a la reinvención. Hoy, cuando nos quejamos de nuestros problemas, que son reales, no los quiero minimizar, vale la pena recordar que hubo un tiempo en el que simplemente despertarte cada mañana sin que tu familia hubiera muerto de hambre o de peste durante la noche era un pequeño milagro. El siglo XIV nos enseña que la humanidad puede sobrevivir a casi cualquier cosa, no sin pérdida, no sin dolor, no sin cambio radical. Pero sobrevivimos porque el ser humano es maravilloso. También nos enseña que las crisis, por horribles que sean, pueden ser catalizadores de transformación. Que de la mayor oscuridad puede surgir una nueva luz, que el fin de un mundo puede ser el comienzo del siguiente. Así que la próxima vez que pienses que estás viviendo el peor momento de tu vida, recuerda que aún hay esperanza. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy y hasta aquí la temporada de este año. Pronto volveremos con mucho más contenido sobre la Edad Media. En próximos episodios analizaremos errores y aciertos históricos de famosas películas, igual que sus batallas. También responderé preguntas sobre este increíble periodo histórico e indagaremos mucho más sobre su historia. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿También es la Edad Media tu periodo histórico favorito? ¿Qué nuevos temas medievales te gustaría que tratara la próxima temporada? Déjamelo saber en los comentarios, no olvides darle al like si te ha gustado el vídeo y sobre todo, nunca olvides que eres maravilloso.